Ya, pero no fue para allá. Ah, bueno. Ay, bueno. Edu. César. Dos rebaños. César. César, estás. César. César. César, César. Gracias. ¿Listo? ¿Listo? Muy buenas tardes, amigos, amigas, seguidores del fútbol. Esta vez estamos en la ciudad de Itagua para este compromiso entre el Sportivo Luqueño y Cerro Porteño. Bienvenidos a través de Más Deporte Paraguay, Rey Electro Sport, para todos nuestros amigos del continente de habla hispana. Hoy estuvimos con la selección paraguaya a las 3 de la tarde también, con todos nuestros amigos del continente que nos acompañaron, que nos dieron su apoyo, su voto de aliento también para que podamos estar en cada jornada, en cada partido. Quien les saluda a su amigo de siempre, Julio Alberto Casó. Ya lo tenemos también, un saludo grande al queridísimo Oscar Quintana Jr., a Omar Paredes también, que se sumaron con nosotros en esta tarde, a Carlos Cabrera también, con Pasión Guaraní, Cachito Cabrera, y por supuesto ahora estamos para este compromiso del fútbol paraguayo en la fecha número 14 en la ciudad de Itagua, partido correspondiente a esta fecha 14 justamente para las 20:30 está marcado este compromiso. Ya estamos en vivo para Más Deporte Paraguay, el Rey Electro Sports. Acompañarnos a través de YouTube, dejarnos tu comentario desde qué parte del país, desde qué parte del mundo nos vas acompañando en esto que se llama Fútbol Paraguayo, Copa de Primera, Torneo Apertura. Y ya vamos a ir saludando a nuestros amigos también. Lo tenemos ahí al queridísimo Nelson Rodrigo Pinto Sarce también, que ya le damos la bienvenida. Buenas tardes, bienvenido. Buenas noches, Julio Alberto, buenas noches para todos los seguidores de Más Deporte Paraguay. Por supuesto, ya estamos con Rey Electro para lo que se viene a continuación, partido correspondiente a la fecha número 14, martes 31 de marzo del año 2026, en donde vamos a estar encontrándonos en la ciudad de Itagua, en el estadio, donde ya está nuestro compañero allí, nuestro colega y amigo también César Ramón Arevalo, con todos los detalles que tienen que ver con ese compromiso que se va a estar desarrollando
Y bueno, ya nos preparamos para Sportivo Luqueño, que recibirá al equipo de Cerro Porteño. En los últimos 5 enfrentamientos entre ambos equipos hay 2 empates y 3 victorias de Cerro Porteño en los últimos 5 partidos. Algunos detalles que ya compartimos con ustedes. Buenas noches y bienvenidos a la cobertura deportiva. Correcto, ahí está el saludo del querido Nelson también. Y vamos a saludar al que se encuentra con nosotros en esta dupla de siempre también. Ahí en la parte baja también ayudando, haciendo los pormenores también. Hoy costó mucho, dice, llegar al estadio, casi 6 horas, desde Asunción hasta Itagua, porque la gente anda con toda la velocidad del mundo también por todo lo que es la Semana Santa. Y lo saludamos al que más sabe del fútbol paraguayo a nivel nacional, local, interestelar, al querido César Ramón Arévalos. Buenas noches, bienvenido. Me parece que mañana miércoles ya es Viernes Santo. Miércoles, Viernes Santo. Y son los ejemplos. Pero ya compraste la chipa de Oscarcito, ¿verdad? De ida. Sí, estuve pasando por San Lorenzo, por Chipería Oscarcito, traje mi factura, realmente traje 2 pipas azul, Chilzo también. Y bueno, para poder liar lo que hace esta tarde, noche y martes santo. Sí, señor. Mañana estamos desde Capiatán, el Erico Galeano, para el compromiso entre Trinidense y Olimpia. 20:30 también el mismo horario, César. Ahí cerquita nomás. Más cerca sí, de habitué. Yo, por lo menos que me trasladaba en transporte, vine con la empresa Jean Gutiérrez con tal chofer. ¿Cuál era el último itinerario para Sí. esto? Me dijo, hermano, te doy una buena noticia toda la noche y la madrugada. Ah, mira qué bueno. ¿Y pero cada cuánto trabaja? ¿Cada una hora? Creo que a ese centro, media hora, voy a hacer. Bueno, que sea una hora, pero de que haya es lo importante. Después el horario. Sí. Sí, señor. Pero también ya hice mi ángel de la mano que suelo salir con los colegas y está también eso. Claro, ese otro. Está el negro por ahí, ¿no? No, el negro está de vacaciones, Ah. y el otro compañero que siempre me traslada del defensor del Chaco, que es el señor Modesto Fiando, está por las playas de Brasil disfrutando una mini vacaciones. Lo que el que puede, ¿no? No, vos sabés que su hija le invitó esta vez y siempre él suele decir, yo le insistí y le dije, andate hermano, hay que aprovechar la oportunidad. Entonces su hija con su pareja lo llevaron, se fueron en vehículo. Sí. Está pasando una maravilla. Hace aproximadamente hace 4 horas tuve contacto con él, que realmente está muy contento después de mucho tiempo este señor tampoco. Una mini vacaciones creo que ya está para la otra semana para sus hijos. Merecido entonces también, ¿eh? Sí, señor, merecido. Uno de los Gran luchador. uno de los pocos que van quedando como técnico, porque hay algunos colegas que ya están arriba, esperándonos en un momento dado. Bueno, especialmente ese que perdió su anteojo, ¿no? Especialmente eso. Pero ¿será que si te encontrás con él allá, le vas a reclamar tu anteojo? Y pues se lo voy a reclamar. Esa fue, o sea, fue un regalo. Sí. Y lastimosamente él fue por un solcito allá en La Paz, Bolivia. Y se fue el taxi con nuestro solcito. ¿Y eso por qué no me hiciste caso? Yo te dije vamos a ir a cenar, ¿no? Y yo invitaba a un doctor a cenar después del partido de Paraguay y no me hiciste caso. Pero bueno. Quería descansar demasiado. Bueno. La tarde, noche, nada en ese momento allá por La Paz, donde muchos no se van. Sí, señor. Y ahora estuvimos hablando hoy con Omar Paredes también de que presumiblemente las eliminatorias Perú va a jugar en Cusco
Bueno, esto hay que ver también, ¿verdad? Contra equipos como Argentina, Brasil, equipos que no son de la altura, excepto Bolivia, Ecuador, puede ser Colombia y Venezuela. A eso sí le va a llevar a otro estadio que va a ser en Lima, puede ser el Estadio Nacional, puede ser el estadio de la U, y a los demás va a ser en Cusco. Ojalá, mira, si tendría que jugar en Cusco, 3.800 es la altura de Cusco, pero no solamente eso, sino que el destino turístico que va a tener Cusco va a ser. Ahora, el problema es el vuelo directo a Cusco. Paraguay no lo tiene, Argentina no lo tiene, y Brasil, San Pablo, creo que San Pablo sí tiene un vuelo directo a Cusco, pero la mayoría tiene que ir a Lima y bajar 1.000 kilómetros de vuelta hasta el Cusco. Es mucho, es mucho, es mucho, sí, muchísimo. Y eso es lo que es el tema de hacer 1.000 kilómetros, porque tenés que venir 1.000 kilómetros, ir otra vez a Lima 1.000 kilómetros, y no sé si tiene sentido, salvo que te vayas a La Paz y de La Paz tengas que, de ese lado un poco más cerca, la otra alternativa. Y más o menos, más o menos. Bueno, ya prácticamente saludamos, ahí me estoy olvidando de nuestra tanda publicitaria, mientras que estábamos hablando también, no me quiero olvidar de ninguno, porque hoy igualmente cumplimos con ellos también por el tema del partido de la Albirroja, donde estuvimos transmitiendo. Llegaste a escuchar, César, ¿no? Vos sabés que, te soy sincero, no tuve tiempo, hijo, no estuve atareado, estuve con la empresa Goldi, ahí pasé para la empresa de Guapidores, tuve una recorrida larga y mañana, tarde, y vamos a terminar en la noche. Bueno, ahí estamos con la tanda publicitaria ya también, agradeciendo a la gente que nos acompaña, a HR Models, a Golti, la pelota tiene que ser de Golti. Saludamos también a Cerrajería General Santos, lo voy haciendo en vez de vos, creo que lo vamos apurando también. Luz Baja, Diseño e Impresiones, de Luis Carlos Chamorro Cabriza, Discovery Tienda, también hablamos de Aires Soluciones Inmobiliarias, mientras que también hablamos de La Consentida del Patrón, como olvidarnos de los mejores gourmet, de la mejor comida de Asunción, y Moreno Azorero, clínica privada de medicina nutricional para adelgazar. Golden Seguridad también privada para eventos. Hablamos de Oscarcito, la chipa que nos caracteriza en el país, la receta de KQP única en Paraguay, en San Lorenzo. La Ponderosa Hospedaje también nos acompaña desde Campo Grande. Copetín León, las mejores empanadas de Asunción son Copetín León, sin duda no hay otra. Aquafiore, para tener la potencia de un jugador. Aquafiore, nos hidratamos con Aquafiore. Gemelos, la tienda deportiva que nos viste en el Mundial. Estaremos con las nuevas indumentarias, las mochilas, las maletas que vamos a llevar al Mundial acompañando a la selección paraguaya. Daval, Rentacar también de Richard Rolón. Petropar, Gonpolesque, Villa Elisa de Remigio Ramírez. Y me falta uno, ¿verdad, César? Exacto. Chef Pasta también, discos, empanadas, discos para empanada y también para pascualina, todo tipo de lo que es pasta también, ¿verdad? Fideos. No, nena, ya, no, Nati, no. Vamos a hablar de otras cosas, vamos a hablar en serio. no. Sí, exacto. Tania Tabarelli joya, sí. Pero yo ya no, César, por favor. Con todo respeto a Tania. A Nelson está soltero. No, gracias. Nelson, acá tengo otro voluntario, Héctor Ramírez, menos. anillo de compromiso. Sí. Bueno. Y si tenés ganas, sí. Si tenés la... Lo único que acá avala es que la joya tiene que ser de Tania Tabarelli y que por supuesto son las mejores joyas del país. Bueno, hablamos de esta fecha número 14, ambos equipos llegan a este encuentro con resultados dispares en sus últimas presentaciones, el auriazul
con 11 puntos cayó 3-2 con Nacional, mientras que el Ciclón de Barrio Obrero con 26 unidades venció 2-0 con a Deportivo San Lorenzo. Con respecto a los antecedentes, Sportivo Luqueño y Cerro Porteño tienen un total de 266 duelos en primera división. En estos enfrentamientos se registraron 55 victorias para Sportivo Luqueño contra los 140 triunfos de Cerro Porteño y 71 igualdades. El azulgrana ha convertido un total de 471 goles al auriazul. Por su parte, el Sportivo supo marcarle 265 tantos al Ciclón. Bueno, ya prácticamente para el arranque. Tengo que compartirte la señal, ¿verdad? Todavía falta. Sí, porque... Bueno, vamos a... Bueno. Sí. Vos sabés que sí. 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 ¿Será? O sea que es la segunda vez que acertamos entonces. Y sí. Sí, es verdad. Y bueno, nosotros... No es por una cuestión, hoy también el árbitro que dirigió a Paraguay también bastante permisivo con Marruecos, para ponerlo en tela de juicio. Muchos hablaban del tiro libre que termina marcando de cabeza, creo que fue Alderete, y por el tema del VAR, cuando sale la pelota del tiro libre ya estaba adelantado. Por esas cuestiones también entonces es que se termina anulando, pero también habla, acá hay una cosa que se va... que una cosa tapa la otra, porque cuando el reglamento, justamente me pasaba Omar Paredes también, el reglamento de este compromiso, o sea, de la FIFA misma, habla de que si esa jugada de tiro libre termina tocando a un jugador y después termina favoreciendo al equipo contrario, esa no puede ser offside, ¿verdad? Pero bueno, el VAR yo creo que ha llegado para poder dejarnos lagunas mentales con este tipo de jugadas también que ha tenido Paraguay. Y nos queda más dudas que las cosas, porque cuando uno va a la charla VAR, también habla de que el VAR tiene otra vez su subreglamento o que prevalece más incluso sobre la regla de FIFA, porque ahí hace que los jugadores estén mucho más visibles para el árbitro, porque tiene la facilidad de la tecnología y ahí ya puede invocarlo si fue adelantado, si estuvo, si no estuvo. Creo que estos reglamentos también obedecen a mucho tiempo o falta de actualización, diría yo, ¿no? En parte sí, la verdad que sí, porque sí. Correcto. Claro, ahí se nota, por ejemplo, en ese tipo de casos, por ejemplo, sí se nota que hay una cuestión. Obviamente somos seres humanos también y se puede llegar a equivocar, pero a veces es muy constante, César, y hay que mirar contra qué equipo también, ¿verdad? Viste que sabía, ¿no? Viste que sabía yo. Es verdad. Y no, eso sí, categoría. Sí. Sí. Bueno, déjame saludarle a uno que también nos invita también a
a su recinto, a su nuevo estadio también, al querido, mi compadre, otro compadre, estoy con los dos compadres, una tarde de locura seguramente vas a pensar, pero sí, estamos tranquilos, Nelson todavía está con agua mineral, así que estamos bien, los saludamos y le agradecemos de sobremanera también al querido Héctor Ramírez, también gracias por recibirnos. ¿Qué tal, Julio? Acá a Nelson y a la multitudinaria y eterna audiencia que tenés en el Facebook, en las redes que suelo escuchar, te envío saludos, todas esas cosas. Un placer acá recibir a ustedes y en la próxima vamos a esperarle al amigo. Al crack. Al crack, te esperamos acá, amigo. Sí, ahí está, agradecimiento entonces al querido Héctor Ramírez también. Héctor Ramírez, sí, Héctor Ramírez. Un fuerte abrazo para vos también, dice. Así que estamos invitados acá en Carapegua. Lástima que el domingo tenemos la intermedia. Paraguarí juega, exacto, pero Paraguarí juega acá en el estadio municipal. Exacto. Sí, señor. Santaní. Sí, señor. Bueno, yo creo que mucha gente va a alentar a Paraguarí por los antecedentes entre Carapeguá y Santaní, te digo. Y así, cosas que van pasando en el fútbol también, sí, obvio. Y Carapeguá juega el día lunes, el horario tenés, César, por ahí, sí lo sabes, 19 horas entonces en Juan León Mallorquín, el General Caballero ante Carapeguá. Entonces vamos a ver si podemos estar el día lunes por ahí, por esa ciudad también, así que vamos a tratar de acomodarnos también para poder estar en cada partido. Vamos, Luque, dice. Acá, sí, decime. ¿Por qué? Sí. Sí. Y hay que ver porque de cuánta plata tenemos que estar hablando para subir de vuelta a la primera división. Tengo que hablar de 2.000, 3.000 millones más o menos, ¿no? No sé si acá los muchachos están haciendo los cálculos. Sí. Por eso. Y de la televisación recibe, creo que solamente poco menos de, no llega a 2.000, no llega a 2.000 millones, ¿no? O sea que tenía en mente ese cuadro, que tenemos que ver el aporte también, pero no basta alguno. Ese aporte ya en la primera rueda ya empieza a hacer un préstamo. Correcto, bueno, ya tenemos la imagen de apoyo también. Agradecimientos a la gente que nos van acompañando a lo largo y a lo ancho del continente. Pablo, ¿cómo era? Jorge Achucarro en las batallas también dirigiendo, me parece su último partido con Cerro Porteño también haciéndose cargo de esto. Ya llegó, mañana llega Ariel Jola, ¿no? Viene desde Rosario Central para dirigir a Cerro Porteño. Sí, es lo que tenemos la versión, técnico argentino nuevamente en el vamos a ver. Te digo que es verdad porque los contactos pasaron por mí, yo fui el intermediario para ubicarlo. Así que ahí te doy la data. Sí, señor. Y así vamos manejando de a poquito, ¿eh? Y hay algunos diarios también que contactaron conmigo para tener los contactos. Así que... Sí, señor, están los protagonistas dentro del campo de juego. La gente del Sportivo Luqueño con la tradicional, el equipo de Cerro Porteño con una blanca, la alternativa. Mientras que David Ojeda será el árbitro principal. Repasamos Sportivo Luqueño con Arias, Alexis Martín Arias. Y por supuesto a Domínguez, Fabricio Domínguez, Rodrigo Melgarejo, Lucas Quintana, Ángel Benítez. En el medio a Jorge Morel con Fabricio Peralta, César Bobadilla, Cecilio Domínguez, Ignacio Eliceda, Pablo Veguetti, los que va a presentar Cerro Porteño. Mientras que el Sportivo Luqueño sale con Alfredo Aguilar, Alexis Villalba, Facundo Wiñac, Axel Balbuena, Álvaro Martínez,
Joelson Gamarra, Aldo Maíz, Giovanni Bogado, Oscar Ruiz, Lautaro Comas y Iván Magui, lo que presenta Rodrigo López también, que estuvimos con él en la Conmebol el otro día también. Me hablaron de que es una excelente persona también. Incluso a una de nuestras cronistas le invitó a pasar adentro del evento principal para hacer las notas respectivas. Por eso tuvimos también presencia adentro y afuera, lo que fue Conmebol, mi querido César. Sí, para todos, a nivel continental también. Así que hablar también de los partidos que vamos a tener. Acordate que el 8 de abril, el día miércoles, estaremos primeramente 19 horas con el compromiso entre Recoleta y San Lorenzo de Almagro. El segundo partido con la gente de Pasión por el Futsal, Don Miguel Infantas, desde Santiago de Chile, 21 horas para el compromiso entre Audax Italiano y el equipo de Olimpia, y a las 23 dejamos a cargo del queridísimo Omar Paredes. Estaremos también presentes con Más Deporte en Lima para ese partido, así que vamos a estar con todos los compromisos. Y el día jueves juega Libertad, ¿sí, César? El día, si no estoy equivocado, es el partido de naciones del fútbol femenino, donde Paraguay recibe a Ecuador en el Estadio Defensores del Chaco. Es verdad, y la primera fecha que reculamos ahí en Argentinos Juniors. Agradecimiento, ¿eh? Sí, pero estuvimos. Justamente, hicimos una mínima ocasión a ver cómo se transmitir. Sí, hicimos notas de luego terminado el compromiso, muy buena nota. Hicimos con el técnico de la selección paraguaya, hicimos con el jugador que era concesionero justamente el único gol. Exactamente, perfecto. Ya estamos prácticamente prendidos esperando el arranque del compromiso también, marcado para las 20:30 horas con los relatos del querido Nelson. Ya se va acomodando también para poder estar en ese compromiso. Y el día de mañana estaremos en el Erico Galeano para lo que va a ser el compromiso entre Trinidense y el equipo de Olimpia. En vivo estaremos ahí también. Y el día sábado, me parece un clásico, ¿no? 18:30 también, en el Estadio de los Defensores del Chaco, Olimpia Nacional. El día domingo estaremos con el compromiso entre Guaraní y Libertad, también por la fecha número 15, César, ¿no? Ahí está el sorteo también. Se saludan los capitanes, sí. Perfecto, muchas gracias, muy amable. Entonces, cuando creas conveniente también, vamos a ver quién va a romper el hielo. Te pido el mini comentario, César, breve, 2-3 palabras nada más, presentado por Gemelos, el comentario antes del partido del querido César Ramón Arévalo, presentado por Gemelos. Bueno, en conmemoración de... Bueno, hay un minuto de silencio entonces, prácticamente todo... Sí, señor, arranca Cerro Porteño, está Pablo Vegetti. Ahí estaremos. 20-30 minutos de silencio que todavía se hace esperar. Vamos a ver. David Ojeda, el árbitro principal. Colaboradores de Eduardo Cardoso, Esteban Testa, Aldo Quiñones, Derlis Benítez, Luis Onieva. A ver. Ahora sí. Se hace esperar. Estamos en Itagua, en el estadio Luis Salinas. Vamos a ver. Autoriza el árbitro principal, David Ojeda. Está en marcha, empezó el compromiso. Lo vís con Más Deporte Paraguay, Rey Electro Sports para el continente. Les relata su amigo de siempre, Nelson Rodrigo Pinto Sarce. Está en marcha el compromiso, señoras y señores, moviendo la pelota al equipo de Cerro Porteño que va saliendo del medio, la va jugando por este sector Rodrigo Melgarejo para Quintana, Quintana para su compañero nuevamente Rodrigo, va teniendo Melgarejo dorsal número 18 para este que cruza mitad de cancha, la va jugando para adelante, la va jugando para Antonio, está corriendo por aquí al sector Luciano, Ezequiel Vegetti, la pelota se va perdiendo por línea de fondo, en salida esa que de meta corresponde al Sportivo Luqueño. Sí, señor. Que por ahora está tranquilo, ¿no? Un estadio lleno, César, ¿no? No está lleno, impacta también
Y algunos pasaban por Oscarcito también a llevar su chipa. 30.000 guaraní el kilo, ¿no? 30.000 y 50.000 le tiran una chipa de Carcito. Y va saliendo Melgarejo para Cerro Porteño, lo bajo para Domínguez. Domínguez con la pelota, otra vez la pelota para Melgarejo. Cerro Porteño con 13 partidos disputados, igual que Sportivo Luqueño. Cerro Porteño es el escolta, tiene 26 puntos. Sportivo Luqueño tiene 11 actualmente. El puntero del campeonato, Olimpia con 33. Cerro Porteño con 26, Nacional 23. Libertad y San Lorenzo con 20 puntos para cada uno. Va saliendo Alexis Martín, va saliendo Arias, levanta la mirada, cortita, la va jugando para Melgarejo, la va teniendo Rodrigo. Rodrigo presionado por Ruiz, la va jugando para Alexis Martín, la va jugando para Fabricio. La va teniendo Peralta, ras del suelo, busca la conexión con su compañero, se va metiendo por el medio, atención, traslada el esférico a media, César Bobadilla, la perdió Bobadilla, recupera por el sector Maíz con la pelota, la va jugando para el medio, para su compañero que viene apareciendo, Lautaro Comas, se lo va mostrando para aquel sector, Oscar Ramón Ruiz, la pierde, avanza para aquel sector, el dorsal número 13 de Cerro Porteño, lateral del sector izquierdo, Ángel Guillermo Benítez, la pierde, reclamada infracción, pero no pasó nada, Lucas Quintana, atención, cuidado, gana, pero cometiendo infracción, el delantero, el Sportivo Luqueño, la carta de sorpresa que tiene Iván Gabriel Magui, es el centro atacante más peligroso, digamos, en zona ofensiva que tiene el Sportivo Luqueño actualmente, César. Realmente intenso calor, no le pedí el 129, 56, Pelota parada, salida será para Cerro Porteño, infracción sobre Lucas Quintana, hubo un fuerte cruce de Jorge Morel, hace rato la pelota parada que va moviendo Cerro Porteño con Melgarejo, va saliendo para la punta derecha, la va teniendo por este sector, aparece el jugador de Cerro Porteño que se va mostrando a medias, atención, va saliendo por el medio, la pelota arriba la pierde, recuperando el zaguero central, va sacando Valbuena para Álvaro Martínez con la pelota para Wekniak y la pelota arriba, la va jugando para Ruiz está corriendo por el sector izquierdo, para quien, para Lautaro, la va teniendo Comas que se muestra por aquel sector, avanza por la punta zurda, el pase intenta conectar con el lateral, Joelson Gamarra aparecía por aquel sector, la pelota se va perdiendo por línea de fondo, será salida, es salida sí, es saque de meta, será para el equipo de Cerro Porteño cuando la gente de Sportivo Luqueño, tanto Joelson Gamarra, Arvinia Galdes como también Oscar Ramón Ruiz estaban reclamando tiro de esquina, Julio Alberto. Sí señor, ahí justamente el remate que termina pasando por encima del travesaño, recibió, trató de pisar el área, creo que un remate muy alto, termina desfavoreciendo al equipo del Sportivo Luqueño, pero intentó Gamarra, de sobremanera empieza a avisar a Alexis Martín Arias que el Luqueño no vino a empatar el compromiso, que lo quiere ganar, que quiere hacer su fiesta aquí en Itagua. Sí, señor, va saliendo Alfredo Aguilar con la pelota, sonando con la pelota arriba, domina lateral por el sector izquierdo de Cerro Porteño, la va teniendo Benítez con la pelota, la va jugando para quién, para Ignacio Liceda, Ignacio avanza por la punta zurda, Ignacio Santiago Liceda por la punta zurda, corre por aquel sector Cecilio Domínguez, el capitán de Cerro Porteño el día de hoy. Señoras y señores, la pelota por el costado, será reposición manual, será lateral para Cerro o será para Luqueño, César. Para Cerro Porteño muy pronto llega la micropata a Tujaré, pelota por el costado, cerca del tiro de esquina por la punta zurda, corresponde Cerro Porteño, lo va a jugar a dorsal número 13, el lateral por el sector izquierdo Benítez con la pelota, el árbitro principal del compromiso, David Ojeda, Cecilio Domínguez, se toma del pecho, reclama la infracción tras el centro de Domínguez, un cruce importante con el dorsal número 24, era Axel Valbuena, la rodilla en el pecho, Julio. Sí señor, la rodilla muy alta, termina impactando en el pecho justamente de Cecilio Domínguez, que quedó sentido, pero ya se repone, algunos agarrones, ¿no? Sí, hubo una empujón aparentemente entre dos jugadores, uno de los que está caído, el que está caído es el número 8, Wow. Giovanni Bogado está sentido, antes de que se juegue el lateral está caído, un empujón, un porcentaje importante, mientras tanto nosotros se va arreglando todo esto, marcamos el tiempo de juego, Julio Alberto. Sí señor, marcamos el tiempo de juego con Golti, la pelota tiene que ser de Golti, 5 minutos de la primera parte y el resultado lo vivís con Gemelos, la tienda deportiva que nos viste a nosotros, se llama Gemelos en el Mundial, ya tenemos la mochila, ya tenemos la maleta, ya tenemos la camiseta, modelo o modo mundial que ya la tenemos para estrenar. El resultado, Luqueño 0, Cerro Porteño 0, sin ganadores ni vencidos. Sí, señor, el marcador en blanco, fecha número 14, señoras y señores. Luqueño quiere ganar jugando de local, a pesar que de que alguna manera es cancha neutral, figura como local Deportivo Luqueño por la remodelación de su estadio, juega el Cerro Porteño. En la ciudad de Itagua, estadio Luis Alberto Salinas Tanacio. El director técnico de Deportivo Luqueño es Hernán Rodrigo López.
el uruguayo, y por parte de Cerro Porteño el paraguayo Jorge Daniel Achucarro. En este compromiso avanza Cecilio, avanza por la punta derecha, engancha, se va metiendo por el medio, la pelota para adelante, la cruza por este sector Veguetti, el pase atrás, intenta arriba Fabricio Peralta, intento de lejos, muy por encima del travesaño, Julio. Sí, señor, muy por encima del travesaño llegó Fabricio Peralta también, donde termina cerrando esta jugada, más bien para cerrarla, porque termina mandando muy por arriba. Se apresuró para mí también, pero por una cuestión técnica también, lo que siempre piden los técnicos es cerrarla. Y está el remate por encima del travesaño. Intenta Cerro Porteño. Sí, señor, salida, saque de meta corresponde a Cerro Porteño, va a salir el santaniano, Sportivo Luqueño, Alfredo Aguilar, el capitán, la va jugando para su zaguero central, Axel Valbuena y la pelota arriba, Domínguez que recupera, atención Peralta y la pelota para Domínguez, la perdió Domínguez, la va jugando por el sector izquierdo, va jugando Lautaro Comas con la pelota, la va sacando como puede por este sector, Rodrigo Melgarejo, la pierde rápidamente y avanza Agustín, Agustín Maíz intenta de derecha para izquierda para Maggi con la pelota, la va jugando por aquel sector para su compañero, avanza Joelson Gamarra, Arvin y Agaldes que la tiene, el 20 que la aguanta, que la tiene, que la esconde, descarga para atrás, la va jugando para Maíz, otra vez Aldo Agustín, Maíz con la pelota avanza, abre por la punta derecha, intentó la conexión con su compañero, no se entendieron en esta ocasión, y va dominando y va saliendo el número 1, Alexis Martín Arias, César Ramón. Va saliendo el equipo de Cerro Porteño desde el fondo, atención, abriendo Melgarejo para Fabricio, la va teniendo Fabricio Domínguez, Huertas descargando para su compañero Melgarejo, nuevamente para Alexis Martín, la va teniendo Arias, la tiene el número 1, se muestra por el sector izquierdo, bien abierto Lucas Ariel Quintana, el pase va para Melgarejo, nuevamente Rodrigo que avanza, cruza mitad de cancha, la va para su compañero, abriendo por la punta derecha, atención, se viene mostrando por este sector, se mete al medio ahora Cecilio, avanza el capitán, intenta la conexión, pero la perdió, rápidamente recupera Morel para Peralta, Fabricio la va jugando para Morel, se anticipa por ese sector, el jugador de Sportivo Luqueño, Giovanni Bugalo, la pelota arriba, está forcejeando por aquel sector Aldo Maíz, se cae Bugalo, el punto se interrumpe, hubo infracción en ese sector, sí, será pelota parada, será tiro libre, será para Cerro Porteño de la infracción, fue Pablo Ezequiel Veguetti, César Ramón Arévalos. Sí, señor, vamos a estar consumiendo, obviamente esperamos los envíos aquí al interior del país o por ahí desde acá, nos pasan las recetas desde ahí y hacemos nosotros directo al horno, sí. Aquí corresponde reposición manual, corresponde Álvaro Martínez para jugar para el Sportivo Luqueño. El lateral por el sector izquierdo se viene mostrando por este sector. Lautaro Nicolás Comas, la pelota por aquel sector, la pelota fue de Martínez con la pelota la va jugando para Arvin y Agaldes. Intenta Gamarra, intenta para aquel sector, Maggi intenta de cabeza. Ganó arriba, pero atento estaba Alexis Martín Arias. Va saliendo el número 1 sobre 9 minutos de este primer tiempo en el estadio de la ciudad de Itagua. Luis Alberto Salinas Tanacio. La va jugando Alexis Martín. La va jugando Arias. La va jugando para Jorge Morel. Morel abriendo por la punta derecha. ¿Para quién? Para Melgarejo, se proyecta por la punta derecha, lateral por el sector derecho, el bigote Fabricio Domínguez Huertas, la pelota arriba de derecha para izquierda para Ignacio Santiago Liceda que intenta, recupera Giovanni Bogado, la pierde, avanza Maíz con la pelota para Ruiz, Oscar Ramón Ruiz, el Cureí que avanza ahora por la punta derecha, ¿para quién? Para su compañero, la está teniendo Lautaro Nicolás, la va teniendo Comas, mete el centro, cuidado, ha llegado nuevamente el equipo de Luqueño. Se anticipa Maggi, se quedó dormido Melgarejo, pero tanto estaba el número 1, Julio. Sí, señor, estaba Alexis Martín Arias seguro en la portería. Una pelota que a lo mejor Maggi podría buscarla. No le puso, siempre normalmente se dice cuando los pies se reciben, o abrirla o cerrarla durante, en ese momento donde uno tiene que definir. No estuvo la eficacia perfecta para Maggi, por eso Luqueño por ahora mantiene el 0 del partido. César.
La esconde Ignacio Liceda, la va jugando para Fabricio Peralta. Peralta la va jugando para su compañero zaguero central. La va jugando Lucas. A ver, aparece Rodrigo Melgarejo para Bigote. Aparece Fabricio, la va teniendo Domínguez. Domínguez con la pelota para Cecilio. Cecilio y la pelota para Morel. Morel la va jugando para Peralta. Fabricio del centro para la izquierda, abriendo por la punta zurda. ¿Para quién? Para su compañero que se muestra por este sector. La va teniendo Benítez. Benítez, la pelota para su compañero, avanza. Ignacio Aliceda para Jorge Morel. Morel la va dejando para Cecilio. Atención, se va metiendo por el medio para Benítez. Intenta la conexión, se la pierde. La saca Wekniak rápidamente. No hay nadie arriba en el Sportivo Luqueño. La va jugando Alexis Martín. La va teniendo Arias. Arias con la pelota la va jugando para Fabricio Peralta. ¿Para quién? Para Lucas Quintana. Quintana con la pelota la va jugando para Ángel Guillermo Benítez. Benítez y la infracción sobre Lautaro Comas. Será salida, será pelota por el fondo desde abajo. Jugará el equipo de Sportivo Luqueño. Marcamos el tiempo de juego, Julio. El tiempo de juego presentado por Golti. La pelota tiene que ser de Golti. Por ahora ya cruzando los 10. Ya estamos sobre los 11 minutos de la primera parte. El resultado lo vivís con Gemelos, la tienda deportiva que nos visita a nosotros en el Mundial. Se llama Gemelos. Marca el resultado. 0 para Luqueño, 0 para Cerro Porteño. Sí, señor, a los 15 minutos, en 4 minutos aproximadamente, cerca de 5, vamos a escuchar la opinión de Julio Alberto de lo que está pasando en estos momentos en la ciudad de Itagua. Para que avanza Ruiz, Ruiz para Sportivo Luqueño, se defiende Cerro Porteño, trabajando por aquí, aparece Bobadilla, la pelota se va perdiendo por el costado, será reposición manual, lo va a cumplir rápidamente el Sportivo Luqueño con Alexis Villalba. Villalba, ¿qué pasa? Es lateral para Cerro, sí, rápidamente la va jugando. Aquí Alicia Ignacio Santiago intenta, intercepta por aquel sector, el zaguero Facundo Wekniak, que pelota por el costado, reposición manual, será lateral para el equipo de Cerro Porteño, va dejando para Benítez, Cecilio, para Benítez, Benítez con la pelota para Jorge Morel, Morel con la pelota descargando para atrás, ¿para quién? Para Lucas Ariel, la va teniendo Quintana, Quintana para Rodrigo Melgarejo que pisa a mitad de cancha, el zaguero central, la va abriendo por la punta derecha para Fabricio, la va teniendo Domínguez, Domínguez con la pelota, la va teniendo el capitán, la tiene Cecilio, de taco intenta, se anticipa por este sector, Joelson ya para la va jugando para Aldo Agustín Maíz, Maíz y la pelota arriba, va sacando Melgarejo, cuidado, lo persigue de cerca el jugador de Sportivo Luqueño, por eso retrocede rápidamente Sportivo, el equipo de Cerro Porteño con Melgarejo para Alexis Martín, la va teniendo Arias, Arias para Quintana, Quintana para Morel, Morel con la pelota va saliendo poco a poco Cerro Porteño, a ver quién se asoma, quién se acerca, está bien abierto, cruza a mitad de cancha Fabricio Domínguez, Domínguez con la pelota, la va jugando para Fabricio Peralta, se acerca Morel, se asoma, la va jugando para el capitán, la va teniendo Cecilio, Cecilio para Fabricio, atención, avanza por la punta derecha, avanza, busca meter el centro, se desvía la pelota, será tiro de esquina, sí, será tiro de esquina, córner corresponde a Cerro Porteño, César. Primero para Cerro Porteño, primero en la zona derecha. Sí, señor, ¿quién le va a pegar? Cecilio. Cecilio Domínguez, el capitán, le va a pegar, sí, señor, el encargado de las pelotas paradas. Se acomoda, reacomoda, atenta la mirada de Sportivo Luqueño y de Cerro Porteño de los aficionados. Jorge Daniel Achucarro por parte de Cerro Porteño. Hernán Rodrigo López. Mañana llegaría el Colán. Por su parte también. Y se va a terminar el interinato de Jorge Achucarro, así como están las cosas. Atención, por aquí la pelota arriba de Cecilio, la pelota arriba, el arquero rebote, gol. Gol Benítez. Gol de Cerro, 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 Cerro. Gol de Cerro Porteño, señoras y señores. Se mueve el marcador, se rompe el celofán en el estadio Luis Alberto Salinas Tanacio por la fecha número 14. El nuevo marcador, sí señor. César David Bobadilla, el autor del gol, el dorsal número 32. El gol de Cerro Porteño se convierte en los cuantos César Ramón Arévalos. Minuto 14 de la primera etapa. Así lo vio Julio Alberto Caso Peralta. Sí, de pelota parada, el tiro de esquina que termina cayendo en el área. Salta justamente Melgarejo, el arquero, que aparentemente la toca un poco también. Desvía un poco para que pegue en el palo, pero de sobremanera. Ahí estaba César Bobadilla para empujarla de cabeza, para conectar. Y como se dice, dos cabezazos dentro del área terminan en gol. La fórmula de Cerro Porteño, de pelota parada, el centro, cabeza y gol. Marca el primero, la apertura del partido, la apertura del marcador. Sí, señor, hoy martes 31 de marzo del año 2026 por la fecha número 14 en el estadio Luis Alberto Salinas Tanacio. El nuevo marcador en la ciudad de Itagua. Cerro Porteño tiene 1, Sportivo Luqueño tiene 0. César Ramón. Servicio Metrocar, Ricky, calidad garantizada y licencia sectorial legal. Póngale respeto, Ricky, Vale. Vialidad, Profesional América.
Aquí hubo salida, será para el equipo de Deportivo Luqueño cuando reclamaban infracción a Ileño ventaja, se equivoca el Lautaro Comas, intenta la conexión con Ruiz, recuperando por aquí es Fabricio Peralta, abajo para Benítez. Vamos a marcar el tiempo de juego al instante, justo marcamos a los 15 para el comentario de Julio Alberto y César Ramón también, por supuesto que está atento, por aquí va sacando Domínguez con la pelota abajo para su compañero, la va jugando para Cecilio para Melgarejo atrás, señoras y señores, Cerro Porteño tiene 1, Luqueño tiene 0, marcamos el tiempo de juego. El tiempo de juego presentado por Golti, la pelota tiene que ser de Golti. 15 minutos de la primera parte del compromiso, el resultado lo vivís con gemelos. 0 para Luqueño, 1 para Cerro Porteño, está ganando por la mínima el Ciclón de Barrio Obrero. Peralta va sobre Benítez para Liceda, Benítez intenta el remate, la termina sacando el defensor, oportunamente también el arquero se luce. Alfredo Aguilar, que impide que caiga nuevamente en su portería bajo los 3 palos. La conexión entre Benítez, Aliceda, Benítez otra vez, buscó el centro, Aguilar estaba atento, será córner, César Ramón. ¿Quién le pega? Sí señor, nuevamente aparece el capitán, el encargado absoluto de las pelotas paradas de mitad de cancha para arriba, Cecilio, le va a pegar Cecilio, sí, Cecilio Domínguez acomodando el esférico de pelota parada, convirtió Cerro Porteño. El envío, el cabezazo al palo, el desvío y atento estaba ahí César David Bobadilla. Aquí se viene el envío, Cecilio, la pelota arriba, va sacando como puede Wesley, la va jugando para Valbuena para Ruiz, intenta Ruiz, la va jugando para Abogado, Domínguez, Fabricio que la saca, revienta, la pelota se va perdiendo por línea de fondo sobre 17 minutos de este primer tiempo. El marcador está a favor del Ciclón que gana 1-0. A ver. Comentario. Te hago un poco. Sí señor, justamente intentaba Cerro Porteño en una pelota parada nuevamente. Esta no salió como la primera, pero la intentó, la procuró asegurar. Intentó con la misma fórmula con Cecilio por el lado izquierdo levantando el centro. Me parece que del otro lado le pegó mejor, pero son sensaciones que quedan en el partido, mientras que hay otro tiro de esquina, me parece, ¿no? Es reposición manual cerca del tiro de esquina por la punta derecha, seguro que se va a encargar el lateral por el sector derecho, el uruguayo Fabricio Domínguez Huertas. Sí, ahí está el bigote, le va a catapultar a sus compañeros dentro del área. Atento, muy parecido a Magalhães, ¿sí? Muy parecido a Mauricio. Parecido a Mauricio, sí. El nuevo paraguayo de la selección paraguaya, sí. Ahí está Cecilio Domínguez devolviendo de cabeza. La pelota se va perdiendo por el costado. Será reposición manual. Reposición manual es lateral. Corresponde a Luqueño en su terreno. Y hay algo más también. Muy parecido a, no sé si conocer al artista colombiano de Medellín, a Fercho. Fercho es el novio de Karol G. Es muy parecido, ahora sí la gente va a buscar, también lo va a asemejar. Y también muy parecido al Zorro también, ¿te acuerdas? El Zorro viejo, medio parecido. Sí, Julio Alberto demostrando sus capacidades en lo que tiene que ver con esa parte de la vida. Atención, por aquí la bajando Morel, Morel y la pelota arriba. Cultura general. Atención, cuidado que avanza Cerro Porteño con Benítez con la pelota para quién, para su compañero, atención, avanza Liceda, gol, Cerro Porteño. Aparece el segundo del Ciclón, señoras y señores, avanzaba por la punta zurda, ya había aparecido previamente la conexión de Benítez que terminó en córner, la conexión con Aliceda, otra vez se volvieron a juntar por la punta zurda, Benítez para Aliceda se metió al medio, se metió en diagonal, se acomodó el cuerpo, la definió por debajo de la Humanidad, por el palo más alejado inclusive de Alfredo Aguilar, la pelota se le escapa entre las manos y un poco por debajo, el mano a mano, el pase magistral de Ángel Guillermo Benítez, la no llegada en esta ocasión del lateral por sector derecho Alexis Villalba, la definición exquisita de Ignacio Santiago Aliceda, dorsal número 31, el gol de Aliceda, el segundo para Cerro Porteño, a los cuantos minutos César Ramón. 19 minutos la primera etapa. El primero fue a los 14, Julio Alberto. Sí, señor. Prácticamente a 5, un poquito menos.
para llegar Cerro Porteño al segundo tanto. Esto le da mayor respiro, mayor tranquilidad, mayor suavidad a la hora de jugar, también a la hora de tener la pelota. Consigue con Benítez meter una pelota a profundidad de escala normal, ¿no? Porque lo termina manejando bien la pelota. Primero recibiendo con la cara externa del pie derecho, se acomoda, se perfila, gana centímetros dentro del área y después la definición con la cara interna del pie derecho para Licea, que tiene la eficacia, que tiene la justa para marcar el segundo. Que no le titubeó los pies para gatillar en el área, sabe cómo hacerlo, por eso Cerro Porteño ahora está ganando 2-0 el partido. Hoy martes 31 de marzo del año 2026, fecha número 14 en el estadio Luis Alberto Salinas Tanacio. El arbitraje principal está a cargo de David Ojeda. El nuevo marcador en la ciudad de Itagua está de la siguiente manera. El primero a los 14, César Bobadilla a los 14, y ahora a los 19 de este primer tiempo aparece el segundo, Ignacio Santiago Licera, el autor del gol. Cerro Porteño, el Ciclón de Barrio Obrero tiene 2, Sportivo Luqueño tiene 0. César Ramón. Sí, hablamos ayer, no vienen tantísimos filianos y algunos con un buen dinero. Informa 081476778. Va saliendo Sportivo Luqueño, la pelota arriba, sacando Melgarejo y la pelota arriba, Ignacio intenta Ezequiel Veguetti, aparece Alfredo Ruiz con la pelota, atención, la va teniendo Fabricio Peralta para Cecilio para Domínguez para Peralta para su compañero por el sector derecho, César, la va teniendo Benítez, cerca está Cecilio, la pelota, el rebote le queda a él, la pelota cruzada, dividida, recupera para aquel sector Domínguez para Jorge Morel para Ignacio Liceo, es Benítez con la pelota, la va teniendo Ángel Guillermo Benítez para Jorge Morel para Ignacio Liceda, el autor del segundo gol para el Ciclón, el segundo del partido, el primero en su cuenta personal, la pelota para atrás para Lucas Ariel, la va teniendo Quintana para Alexis Martín, va teniendo Arias el número 1, la pelota para Jorge Morel con la pelota la va jugando otra vez para Lucas Quintana se equivoca, cuidado, con Magui que la venía jugando para su compañero, el autor Comás no llegó a la pelota se va perdiendo por línea de fondo, 0 salida, es saque de meta, corresponde al equipo de Cerro Porteño. Bueno, pasamos por las pantallas también para saludar a Paola Ayala. Seguramente algunos no lo conocerán por ese nombre, pero nos está escuchando en la Ciudad de México, así que hincha de Cerro Porteño también que nos va escuchando en Ciudad de México. Ahí estaremos el 10 de junio más o menos, así que estaremos ya para lo que va a ser el partido inaugural entre Sudáfrica y el equipo de México, y después obviamente ya conocemos rivales para la selección paraguaya. Primero debutamos ante Estados Unidos, el segundo partido con Turquía, que clasificó después de dejarlo a Kosovo afuera, y el tercer partido contra Australia. Todo definido, mi querido Nelson. Así es, ¿cómo dijiste el nombre? ¿Paula o Paola Ayala. Paola Ayala. ¿Te puedo corregir? Decime. Es Pauli su nombre, Julio. Yo le conozco otro nombre, pero... Yo le conozco como Pauli. Quizás vos creas que yo no conozca a ciertas personas, pero no, tengo un Pabli. pequeño conocimiento. Pabli. Pabli. Paola, estuve más cerca, Julio. No, pero acá dice Paola. No, vamos a preguntarte qué dice acá. Acá dice Paola Ayala. No, ¿qué dijiste nomás yo dije? No. Yo leo lo que está ahí. Paola Ayala dice. Muy bien. Y no estoy seguro de que sea Ayala su segundo apellido, o sea, su primero. Dame un poco de tiempo y te digo. Creo, no, yo también sé un poco de farándula. No, yo no quiero entrar en ese... Capaz el César sabe, ¿eh? Pero saludo a la gente que nos escucha en México, en la Ciudad de México, especialmente también a nuestros amigos de Rey Electros, porque hoy están en los partidos de México también, y están con todos los partidos de la clasificación, de los repechajes, así que también a darle like, a suscribirse, a compartir nuestro trabajo en Más Deporte y en Rey Electrosport en cada jornada. Mañana estamos 18:30 para el compromiso Trinidad de Olimpia desde el Erico Galeano. Voy a terminar lo que estaba diciendo. Y te puedo decir que tiene un apellido bastante similar al tuyo, Julio. Algo similar nomás. Muy bien, ahí estamos observando en nuestras pantallas durante el descanso, digamos, tras esto. Vamos que acá está en México. produciendo. Estamos con El César 10. Ramón, adelante César. Sí, señor, Jason Gamarro. Sí. Ya recuperado.
Sí, señor, Joelson Gamarra, Alvin Llegares, recuerda, atención, avanza Lautaro con con la pelota, trabajando para el Sportivo Luqueño. Luqueño que avanza por el medio, la va jugando para quién, para Oscar. La está teniendo Oscar Ramón Ruiz, no hubo infracción y va saliendo Benítez con la pelota, trabajando para su compañero. Avanza el capitán Cecilio Cruz a mitad de cancha, lo va abriendo para adelante, atención, va sacando oportunamente Wejniak para Sportivo Luqueño a medias, la va teniendo por aquel sector César Benítez, el Guarí mete el centro, la va sacando Wejniak, la pelota por la línea de fondo, sí, será tiro de esquina, será para el equipo de Cerro Porteño, César. El tercero del segundo de la derecha, es Cecilio. Muy bien, ¿a cuánto llegamos, Julio Alberto? Marcamos el tiempo de juego con Golti, la pelota tiene que ser de Golti, 25 minutos de la primera parte y el resultado lo presenta Gemelo, 0 para Luqueño, 2 para Cerro Porteño. Sí, señor, los goles a los 14 y a los 19. César Bobadilla, Ignacio Alicera, respectivamente los autores de los goles. Todos estos en la primera etapa, todo esto sí. Cecilio Domínguez nuevamente para pegarle, el segundo por la punta derecha, el tercero para Cerro Porteño. Atención, la pelota arriba, la va jugando, se viene el cabezazo. El cabezazo de Morel que va lamiendo el palo izquierdo de Alfredo Aguilar. César Ramón Arévalos. Sí, aproximadamente 12 centímetros al palo izquierdo. Sí, señor, adelante, Julio. Sí, llegó Morel con la tradicional, el centro, cabeza y gol. Esta vez no pudo tener la eficacia como ha tenido Bobadilla en la anterior, pero sigue sumando acciones, sigue sumando momentos importantes para lo que tiene el partido también del Cerro Porteño, que ya empieza a jugar con tranquilidad, le permite Luqueño, es muy permisivo. Tuvo un momento de arranque importante para los de la ciudad de Luque, pero después terminaban frenados y con esto ya prácticamente vamos teniendo ahí el cambio también, ya te lo dice todo, mi querido Nelson, también para lo que va a ser esta variante, César. Sí, señor, Sergio Díaz ingresa por el otro lado, 28, Jason Navarro. Perfecto, entonces se va Jason, ingresa con la 10. Joelson, sí, y con la 10 ingresa entonces, me dijiste Sergio Díaz. Ex Cerro Porteño, miramos. ¿Será que hoy viene la ley del ex? ¿Puede pasar? Todo es posible. Sportivo Luqueño está flojo en defensa, muy flojo en ataque, muy poco ha mostrado en el medio. Está peleando, pero no aguanta a nadie arriba. Vamos a ver qué pasa para que se viene el centro. La pelota arriba, el cabezazo, se viene el rebote, la pelota arriba, Ruiz. Se viene. Es Sergio Díaz. Gol. Sportivo Luqueño, que ahora sí llegó. La proyección por la punta derecha, llegó Alexis Villalba, rebote tras el remate totalmente habilitado. Aparece el recién ingresado y la primera pelota que la toca Sergio Ismael. Sergio Díaz, el chico 10, convierte ante la salida, podríamos decir salida de Alexis Martín, lo encontró solo a Sergio Díaz, el chico. Sí, aparece el gol de descuento, el tercero del partido. El primero para el Sportivo Luqueño, el primero que mete Hernán Rodrigo López al campo de juego en reemplazo de Joelson Gamarra Rubiña Galde, que se retiró lesionado. La primera que toca Sergio Díaz, la manda adentro, hay que ver si interviene o no el VAR. Vamos a ver, para mí estaba totalmente habilitado, por si se da el gol. ¿A los cuantos, César Ramón? 27 minutos. Minuto 27 del primer tiempo, veremos si es el gol de descuento o no. A mí me parece que estaba habilitado, pero veremos ahí contigo qué dice el VAR, César Ramón. No fue el VAR, fue un paréntesis. Ah. El árbitro principal Comentarlo. Sí, señor, momento de pausa, momento para aprovechar y bueno, ha llegado, se ha concretado entonces el descuento deportivo luqueño. Ya en instantes va a comentar Julio Alberto Caso Peralta. Nosotros también nos metemos en el momento de pausa, en el cooling break, momento de hidratación y rehidratación permanente, así como los jugadores. ¿A quién recurrimos cuando necesitamos una muy buena agua, César Ramón? No hay nada que pensar para pelear a distancia, La agüita amarilla. Amarillito para Nelson, Bueno, me parece que por ahora este descuento, sabía la importancia
justamente Hernán Rodrigo López por la experiencia y qué calidad de delantero, ¿verdad? Para ver también dónde estaba medio flojito. Lo sacó a Joelson y lo termina marcando a Sergio Díaz. Y cuando ingresaba decíamos, y si viene la ley del ex, y termina realmente marcando la diferencia, marcando el gol del descuento. No sabemos si esto va a repercutir en el partido, de sobremanera que lo pone a tiro de empate el equipo del Sportivo Luqueño. Fue importante también acá lo de Aldo Maíz, que termina empujando al equipo también para que pueda recibir justamente en su primera pelota, en su primera tocada dentro del área, termina siendo letal la ley del ex. Sergio Díaz termina dejando por ahora a tiro de empate el compromiso, que se pone 2-1. Sí, señor, martes 31 de marzo del año 2026, fecha número 14, Estadio Luis Alberto Salinas Tanacio, arbitraje principal de David Ojeda, nuevo marcador en la ciudad de Itagua. El visitante está ganando ahora por la mínima. Descuenta Sportivo Luqueño. Luqueño tiene 1. Cerro Porteño tiene 2. Cerro 2. Sportivo Luqueño 1. El autor del gol de descuento, Sergio Ismael Díaz. Sergio Díaz lo hizo. Marcamos el tiempo de juego. Cruzamos la barrera de los 30, estamos 31, tiempo presentado por Golti. La pelota tiene que ser de Golti, que ya apareció en 3 oportunidades. Golti, la pelota del jugador del cada minuto, hace como vos también, aquí tu pelota es Golti. Y el resultado presentado por Gemelos, la tienda deportiva que nos viste en el Mundial. Luqueño 1, Cerro Porteño 2, a tiro de empate se puso el Sportivo Luqueño. Así es, por aquí avanza Domínguez con la pelota para el otro Domínguez, Cecilio Domínguez con el esférico, la va jugando por la punta derecha, va abriendo la pelota para arriba, la va jugando para adelante. Atención, se está revisando, estamos viendo en nuestro monitor lo de la probable posición, pero para mí totalmente habilitado, decía, porque rebotó inclusive en uno de los jugadores. Sí, totalmente habilitado, no hay duda, pero justo hubo la intervención de la pausa en el compromiso, el momento de rehidratación, por eso dudamos, pero para mí en ningún momento no hubo posición adelantada en el primer vistazo. Sí, Julio. Y hay respuesta para tu pregunta, porque dice, es Pablita, soy Peralta Ayala, dice, de la Ciudad de México, acompañando nuestro trabajo. Qué emoción escucharnos con amigos de México, mi querido Nelson, y estaremos por ahí, por México. Así es, viste que no estaba muy equivocado. Muy bien, muchas gracias. Nos metemos de lleno en la partida. 2-1 está Cerro Porteño, Sportivo Luqueño, Cerro Porteño, la pelota arriba. Avanza Aldo Maíz con la pelota abriendo por la punta derecha. Atención, la va teniendo el jugador, mete al medio, el rebote, le queda atrás. Intenta otra vez Sergio Ismael. Intentó Díaz, pasó cerca del palo derecho. Ha cambiado totalmente el panorama con el cambio de Hernán Rodrigo López, con el ingreso de Sergio Díaz, que ha llegado nuevamente. Primero la metió nuevamente Alexis Villalba, que se metió en lateral derecho. El rebote de media volea intentó Sergio Leonel por el impulso. Sergio Leonel, digo. Es Sergio, es que hay un jugador de Paraguay muy conocido por la zona, Sergio Leonel Díaz, un argentino. Bueno, Sergio Ismael Díaz intentó en su segundo intento, el primero fue adentro, Julio. Sí, y uno de los que tenían para Guarí también, lo del Kili Ayala, que está lesionado, ¿no? Una gran baja para Guarí también. Así está jugando por la Liga Carapehueña, campeonato de ascenso. Atención, por aquí la va teniendo el volante Giovanni Bogado dejando para atrás para su compañero Wegnia con Sergio Díaz que avanza. Atención, aprieta por la punta zurda, avanza, se mete lateral, la va teniendo Martínez busca otra vez con su compañero, engancha, se acomoda, busca Lautaro Nicolás, intenta Comas, la va jugando para su compañero, se mete al medio, se mete en diagonal, abriendo otra vez para el lateral por el sector derecho, que se proyecta Alexis Villalba. Atención, avanza Alexis, intenta la personal, se muestra por el sector su compañero bien abierto, Lautaro abriendo por el centro, la va jugando para Maíz con la pelota, avanza a ver a quién encuentra, lo encuentra Sergio Ismael, la va teniendo Díaz con la pelota, pase filtrado para su compañero, atención, se mete al área, Lautaro Comas mete el centro, la pelota atrás, Sergio, cuidado, se acomoda, le quiere pegar, le pega, rebota en el zaguero central Lucas Ariel Quintana, atención que avanza, existe Deportivo Luqueño, el rebote, va saliendo Cerro Porteño, está un poco acorralado por ahora César Ramón. Atención que avanza Luqueño, hubo infracción, señoras y señores, será pelota parada, está caído el número 37, es Lautaro Comas, que se va levantando. Hubo infracción del futbolista de Cerro Porteño
fue Lucas Ariel Quintana, me parece, fue el lateral por el sector derecho Domínguez. Sí, Julio. No, ahí tenemos también datos también, mi querido Héctor, también de Iván Maggi, el goleador, ¿no? Ahí está Héctor, a ver. 6 goles, el goleador del Sportivo Luqueño, que hoy Sergio está Sergio Díaz. No, Maggi, Iván Maggi, sí, correcto. Y el gol de Díaz, a ver si lo tenemos por ahí. Hay suerte también por ahí. Alguien se va a casar, me parece. Y tiene que ir con Tania Tabarelli y Joya, a adquirir su anillo de compromiso. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 35 de la primera parte. El resultado lo vivís con Gemelos. 1 para Deportivo Luqueño, 2 para Cerro Porteño. Está ganando el Ciclón. Sí, señor, juega con la contra, avanza el equipo de Deportivo Luqueño, siempre con la contra, 1, 2, 3, 4, atacando, 4 defendiendo, atención, el mano a mano, atención, se va metiendo por el medio, la va teniendo el jugador de Cerro Porteño, Domínguez con la pelota, la va jugando para quién, para su compañero Benítez con la pelota, Benítez la va jugando para adelante, atención, avanza Benítez, César, la perdió, se cayó, perdió la pelota por el camino, recuperando, Maíz abriendo por la punta zurda, ¿para quién? Aquí avanza el equipo de Luqueño por la punta zurda, Ruiz con el centro, la pelota arriba, va sacando Lucas Quintana, el rebote le va quedando otra vez al Deportivo Luqueño, la va teniendo por este sector Álvaro Martínez, el lateral por el sector izquierdo, la pelota para atrás, acomodándose, reacomoda el equipo de Deportivo Luqueño que avanza, se hace dueño del compromiso, la va jugando para Maíz con la pelota nuevamente para Comas la va jugando para el zaguero central, Axel Balbuena otra vez para Ruiz, atención, avanza el Deportivo Luqueño, se defiende el Cerro Porteño con la camiseta en blanco, con rayas azules y rocas azulgranas, atención, recupera el capitán, justamente, cruza a mitad de cancha rápidamente Cecilio Domínguez la va teniendo Cecilio encara al marcador Álvaro Martínez por el sector izquierdo, la va teniendo Fabricio Peralta con la pelota, la va jugando para Melgarejo, ahora para Domínguez para Benítez con la pelota, la va jugando para Morel se acomoda, cuidado que le puede pegar, no se anima, la va jugando para Ignacio y la va teniendo Aliceda, intenta la conexión con su compañero Benítez, Ángel Guillermo, la va teniendo Benítez, Aliceda se entienden muy bien por este sector, atención Ignacio, Santiago Aliceda, pinza la pelota al argentino, descargando por atrás para Benítez levanta la mirada, va a meter el centro, la pelota arriba, va sacando el zaguero central Balbuena y el rebote que le va quedando a Maggi, recupera por aquí el sector, el zaguero central Quintana la va cuando va Melgarejo para Benítez para ¿quién? Para Fabricio, la va teniendo Peralta para Domínguez, atención, aquí el pase filtrado, Luciano Ezequiel Vegetti para Morel, gol de Cerro, el ciclón, señoras y señores. El ciclón de Barrio Obrero, Morel, el pase filtrado de Lucas Quintana, para quien el pase de lujo, el pase de taco, Tomaya Celo, le dice Pablo Ezequiel, el toro Vegetti de taco le dio a Morel que estaba cerca, se acomodó, ni la pagó, no la paró, le pegó de primera, de zurda, es que ese pase de taco era exquisito, no había que acomodar nada, le pegó de zurda, potente Aguilar sorprendido, totalmente no da nada, queda la portería, la defensa de Deportivo Luqueño ante la genialidad del pase filtrado inicialmente de Lucas Quintana. Y qué exquisitez, ese toque distinto que tiene el argentino Pablo Ezequiel Vegetti. Señoras y señores, es el cuarto del partido, el tercero para Cerro Porteño, el primero en su cuenta personal para Jorge Morel, el gol de Morel para Cerro Porteño. ¿A los cuantos es Ramón? Minuto 37 del primer tiempo, señoras y señores. 3 para Cerro Porteño, 1 para Deportivo Luqueño, que se asomaba poco a poco. Martes 31 de marzo del año 2026, fecha número 14 de la Copa de Primera, Estadio Luis Alberto Salinas Tanacio. Arbitraje principal David Ojeda. Luqueño, el equipo local, tiene 1, Cerro Porteño tiene 3. Así lo vio Julio Alberto Caso Peralta. Primero arranca con Lucas Quintana también, que de central termina siendo un factor importante para atacar, para buscar filtrar la pelota, y lo termina encontrando a Pablo Vegetti, que el taco de lujo lo deja un mano a mano impecable a Jorge Morel, que termina definiendo de punta
porque le pegó, como nosotros decimos en Paraguay, de punta caralla, que de puntín, le termina definiendo con la pierna izquierda, la manda por debajo del arquero también, en esa pelota que va a ras del piso, marca el tercero, cuando en un momento parecía que el Sportivo Luqueño dominaba, que llegaba, nos hacía entender que llegaba al empate, termina prácticamente cerrando la ocasión para que llegue a otro descuento del Sportivo Luqueño. Amplía el marcador el equipo de Cerro Porteño. Así es, y vamos con César, cómo se vivió el cuarto gol del partido, el tercero para Cerro Porteño, ahí en la cancha, en la parte baja, desde el estadio, cómo se vibró ahí en la banca, César Ramón. Y se vibró, como tú dices, muy criticado Cerro Porteño, un cruel, pero otra vez, esa pierna bendita, como te suele decir, pierna que le pegó muy bien la rueda del suelo, nada que hacer el Club Aguilar, y bueno, el tercero del Cerro Porteño. Sí, señor, por aquí lo va teniendo Ruiz con la pelota trabajando para Maíz con la pelota trabajando para su compañero, abriendo por la punta zurda, por aquí se viene mostrando el jugador de ex Cerro Porteño, Deportivo Luqueño, y Sergio Díaz con la pelota trabajando para Maíz con la pelota la va jugando para quien, para el lateral, va jugando Villalba, Alexis con la pelota trabajando para el medio, la va teniendo Wejniak la va jugando para el volante, ahora para el lateral izquierdo, la va teniendo Álvaro Martínez con la pelota, la va pisando por ese sector el jugador Lautaro Comas. Se pone en pausa el compromiso, señores y señores, avanza poco a poco el equipo de Cerro Porteño. Luqueño se va quedando un poco más por aquí, reposición manual en mitad de cancha, por el costado derecho, es lateral, corresponde al Ciclón de Barrio Obrero, que está ganando 3-1. Sí, señor, marcamos el tiempo de juego también con Golti, la pelota tiene que ser de Golti, 41 del compromiso, el resultado lo vivís con Gemelos. 1 para Luqueño, 3 para Cerro Porteño. Se hace más extenso el camino del empate para el Sportivo Luqueño. Jorge Morel, el autor del gol, señoras y señores, el primero del partido llegó a los 14, César Bobadilla el 1-0. El segundo del partido a los 19 minutos del segundo tiempo, Ignacio Santiago Aliceda. El descuento llegó a través de Sergio Díaz a los 28, a los 27 minutos. Había ingresado por el 28 Joelson Gamarra Arbeña Galdes. La primera pelota que la pisa, que la tiene, que la toca, la manda a guardar en el 2-1. Y ahora el 3-1 a los 37 del primer tiempo. Jorge Morel, el autor del gol, para que va saliendo Fabricio, pelota con la pelota, trabajando para Benítez con la pelota para quien, para su compañero, viene teniendo Pablo Ezequiel, la va teniendo Begetti con la pelota, la va jugando para Domínguez con la pelota, la va jugando Fabricio intenta y va sacando Valbuena y la pelota, rebote, le va quedando a Ruiz, ahora para Maíz con la pelota, la va jugando para Maggi descargando para atrás para Ruiz con la pelota, avanza el Cureí, avanza por este sector Oscar Ramón, avanza Ruiz por la punta derecha, el zurdo se va metiendo en diagonal, espera que pase su lateral, el pase para Sergio Díaz con la pelota se acomoda, ya le taparon el esférico, el traslado, la óptica para meter el centro, atención, por aquí descarga, igual intenta Villalba y la pelota arriba, va sacando Fabricio, la va sacando el Bigote, va sacando Domínguez con la pelota, se mete, pelotazo largo, la pelota arriba, no hay nadie por aquel sector, va dominando Alfredo Aguilar, va saliendo el capitán para el Sportivo Luqueño. Sí, señor, por ahora otra vez intenta llegar el equipo del Sportivo Luqueño, que les cuesta un poco más con Díaz, jugando por derecha, jugando en medio. Necesita multiplicar al jugador de Sergio Díaz también, que por ahora, gracias a él, tiene ese golcito de descuento. Vamos a ver si en esto mejora, si continúa la posibilidad para el Sportivo Luqueño. Estaba en mucha dinámica, en mucha obsesión de poder llegar al empate, y esto lo termina estancando nuevamente, así como prácticamente habíamos tenido después del 2-0. Y Luqueño tendrá que mirar su banca de suplentes para tratar de corregir un poco. Ya mejoró con Díaz, pero no es suficiente hasta ahora. Por aquí avanza Villalba, Alexis Villalba se mete al medio, lo tocaron dentro del área. Penal o Penal. está fingiendo. No, cuidado con Benítez, que se vio desde tu sector, César Ramón. Sí, me pareció, pero bueno, veremos a través de la repetición si estaba habilitado. Para mí estaba habilitado, dejó a dos por el camino, Alexis Villalba, y ya dentro del área extendió la pierna Benítez, no sé si habrá revisión o no. Primero dejó a Aliceda, sí, lo toca ya dentro del área Benítez, a Villalba, y así como están las cosas, me parece que no hay duda. ¿Qué te pareció, Julio? Y la regla del VAR también habla de que es penal, porque le termina sacando rivales Villalba por la velocidad, lo termina dejando a Benítez con la pierna abierta, que le obstruye el paso al ingresar dentro del área, por eso es penal. Es totalmente bien cobrado por el árbitro.
Y el penal entonces a favor de Sportivo Luqueño, minuto ya 45. Tendremos minutos de adición, me imagino, César. Muy bien, muchas gracias. Se van a adicionar, ya está el cartel levantado. Será penal, 3 minutos más, Julio. Sí, señor, el tiempo de juego presentado también por Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 45 tiempo cumplido la primera parte. Se adicionó 3 más. El resultado del partido por ahora que se puede mover. Pero Luqueño está cayendo 3-1 con Cerro Porteño. Si lo empata, prácticamente lo que se va a venir en el segundo tiempo va a ser un poco mejor de lo que tuvimos en esta primera parte. Vamos a ver si descuenta Sportivo Luqueño. Penal para Sportivo Luqueño ante Cerro Porteño. Está cayendo 3-1 momentáneamente. Alexis Martín Arias bajo los 3 palos. Están todos amontonados. Estaba acomodando Lautaro Comas para ejecutar. ¿Será finalmente Comas el que le va a pegar, César? Es así, el inicio de el balón, se está dando lo tiene, creo que él va a rematar. ¿Te pareció penal, César? Sí, señor, ninguna duda. Perfecto, estamos todos de acuerdo, señoras y señores. Le va a pegar así como están las cosas el dorsal número 37, Lautaro Nicolás Comas, reclamando Jorge Daniel Achucarro al cuarto árbitro. ¿Sí? Sí. Sí, y probablemente 2 más, así como están las cosas, César, ¿no? Sí, para recuperar como corresponde, a pesar que no hubo intervención del VAR, hubo intervención de los jugadores de Cerro Porteño, tratando de ganar, de quemar tiempo, tratar de que pase un poco los segundos, pero esto es así, acomoda la pelota, está seguro, no quiere saber absolutamente nada de lo que se diga, de lo que se comente. Lautaro Nicolás Comas, atento para pegarle con la pierna derecha, esperando la autorización de David Ojeda. Será con la derecha, será con la zurda, cualquier sorpresa hay que esperar. Lautaro Comas dorsal número 37, sí, con la derecha, porque los profesionales les pegan con derecha y con izquierda, pero está seguro con la derecha. Lautaro Nicolás Comas autoriza Benítez, va, se toma la cintura, va con la carrera, 1, 2, 3 pasos, remate, gol, gol, gol de Sportivo no, Sportivo Luqueño, el Cureluque, el Chanchón, convierten el segundo en este partido, el quinto en el compromiso, el segundo para Sportivo Luqueño, el primero en su cuenta personal de penal, convierte a Lautaro Nicolás Comas. ¿A los cuantos, César Ramón? Sí, señor, minuto 47, se ha dicho una 2 más. Sí, justamente veníamos diciendo que podrían ser 2 más, y correcto. ¿Qué te pareció la definición de Lautaro Comas, Julio Alberto? Sí, una posibilidad eficaz a la hora de marcar. Estaba seguro, se tomó la distancia necesaria, el tiempo, el recaudo, todo lo que también le da la posibilidad a Lautaro Comas de marcar. Cara interna del pie derecho, termina cruzando el remate, donde termina yendo al palo indicado Alexis Martinaria, pero le termina concediendo el gol a Lautaro Comas, y esto se pone a tiro de empate nuevamente y se prende el partido, pero tiene esa posibilidad, esa gran chance. El penal vuelve a revivir el compromiso. Señoras y señores, martes 31 de marzo del año 2026, fecha número 14, Estadio Luis Alberto Salinas. David Ojeda, y la infracción por aquí, aparecerá tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla ya se dio, ¿para quién, César? Sí, el de la infracción entonces recibe la primera tarjeta amarilla del partido. La infracción justamente sobre el Lautaro Comas, que se asomaba a la portería, minuto 49, entonces el primer amonestado del partido. Vamos a ver quién le va a pegar. ¿Será que aparece Díaz? ¿Quién te parece le pega, César? El Díaz, sí, vamos a ver. Está también el 14. Giovanni Bogado. Se acomoda Díaz. Vamos a mirar un poco. Atención, aquí se vendrá el remate. Sergio Díaz le va a pegar al borde de la media luna. Atención, el remate por sobre la barrera. Arriba y afuera ese remate, señoras y señores. Aquí corresponderá salida. Será saque de meta para Alexis Martín Arias. Será para el número 1, Julio.
Sí, un remate que intentó buscar el arco, un poco acelerado, un poco con mucha velocidad también, perdiéndose encima del travesaño. Le dejó la ansiedad al equipo luqueño también de marcar el empate antes del cierre de la primera parte. Muy bien, muchas gracias, César. Sí, señor, acaba de terminar el compromiso entre Cerro Porteño y Porteño Uruguayo. La primera etapa se jugó 50 minutos, con la tarjeta amarilla por Vito Domínguez. Creo que para mí, desde que ingresó el jugador Sergio Díaz, cambió totalmente el Sportivo Luqueño. Y antes tenía la pelota Sportivo Luqueño, no pudo completar, así como es injusto. Cerro Porteño llegó, completó y bueno, por el momento va ganando por un gol de diferencia. Muy bien, muchas gracias. 5 goles, un penal, un amonestado en este partido. Un partido bastante disputado, César, entre Luqueño y Cerro Porteño. Yo sinceramente no esperaba tanta disputa, pero bueno, Luqueño tiene 11, Cerro Porteño tiene 26 puntos. Sí, señor, partido interesante realmente, así como te decía, arrancó bien el Sportivo Luqueño con dos hermosas llegadas que el Porteño no podía completar, pero a su vez Cerro Porteño, por eso te digo, yo creo que es muy injusto que el Cerro no tenía el balón, tenía el Luqueño, pero las ocasiones que todo el mundo adentro, bueno, luego del cambio de Hernán Rodrigo López, el ingreso de Díaz, que le cambió totalmente la cara al equipo, pero creo que no solamente él debe jugar, se tiene que acoplar con sus compañeros, con sus compañeros con él para poder en este segundo tiempo ver si es que puede concretar el gol del empate y el gol del triunfo. Sí, y vamos a ver por ahí si realiza algunas modificaciones, seguramente Deportivo Luqueño, lo tiene Kevin Pereira. Ya más adelante vamos a ir hablando de todos. Está resaltando Walter Rodrigo González y el Pirayú, también Ángel María Benítez, que probablemente van a ingresar en cualquier momento del partido. Ya después repasamos un poco lo que es la banca de Luqueño, de Cerro Porteño también. Vamos a irnos con Julio, vamos a establecer una pausa y después retornamos con esos detalles, César, si te parece. Perfecto, vamos a ir a la tanda publicitaria también. En la pantalla vamos a ir con la tanda completa. Entras directo, César, cuando lleguen los 5 minutos también. Entramos directo nuevamente con César y hacemos ya un mini comentario también antes del arranque de la segunda parte. Dejanos tu comentario, a darle like, a suscribirse a Más Deporte Paraguay, a Rey Electro Sports. No cambie de dial, quédate con nosotros. 5 minutos, pausa y ya retornamos. Ya viene de ahí, este más. Oh, ya está. Pues hoy te vayas. Por eso voy a cortar. Este se mandó de carro, entonces se voy a cortar un momento. Voy a cortar para que te da mi aplicación de trabajo y cada rato se corta. Cecilia llegó y quiere Loja. No, ahí Cecilia Román. Alicia Mayor. Después en la publicidad ya no. Primero, tiene una resistencia que aguanta más que mucho. Tenemos 5 goles en la noche. 3-2 Cerro Porteño sobre.
la publicidad también. Bueno, por ahora está ganando el equipo de Cerro Porteño 3-2, una supremacía por ahora. Parecía que cuando teníamos el 2-0 lo descuenta el Chico Díaz y ahí nomás nos quedábamos cerquita de ver el empate, pareciera, del equipo del Sportivo Luqueño. Después, obviamente, con el gol de Jorge Morel termina opacando eso, se termina quedando un partido un poco más frío, un poco más tenso también, pero el penal, donde le termina marcando a Villalba, parte de Ángel Benítez también, dentro del área, muy bien cobrado por el árbitro, termina haciendo el descuento de esta primera parte, donde lo pone a tiro de empate. Por eso este segundo tiempo va a ser un poco más importante. Goles en la primera parte, a los 14 minutos de César Bobadilla de cabeza de un tiro de esquina también, prácticamente doble cabezazo, una primera tapada de Alfredo Aguilar y obviamente después el palo termina dejando la posibilidad de César Bobadilla de volver a cabecear, a volver a conectar y rápidamente, prácticamente a los 5 minutos después, al minuto 19, Ignacio Alicea termina marcando el segundo del partido y después obviamente viene el descuento del Sergio Díaz tras la lesión de Joelson Gamarra. Adivina dónde estaba el problema Rodrigo López y termina poniendo en cancha Sergio Díaz y marcando el descuento. ¿Sí, César? Joelson Arvinegal. Yo decía lo Bastián. Yo dije varias veces, lo pillé. Calculaba eso sobre. ¿Viste, no? Ya no te lo Joelson Gamarra Arvinegal. Tenía que lo anotar. Y ya le calculando ese río podía ser. Bueno, ahí va muchas veces. Técnico de los enanos gigantes. Se retiró ya, se retiró ya. No, te preguntaba si se retiró de donde vos estás. A mí me pareció que tenga un pariente en Buenos Aires que sea pompier. No recuerdo el nombre, pero para mí que me dijo que era su hermano. Sí. Un hermano que es pompier. Pompier.
Pompier, diseñador. Sí, decirle que yo le hice taxi una vez que lo traje hasta su domicilio. Me prometió un saco, que queda pendiente. Sí, le traje, estuvimos compartiendo, ¿sabe dónde? En el Mundial de Talla Baja estuvimos en cancha del Argentino Junior, en el Polideportivo, y lo traje yo hasta su domicilio, César, y me queda el traje pendiente. A su hermano. Sí, decirle que hay un carapegüeño que se acuerda de él. Listo, arrancó el compromiso, ya está en marcha nuevamente la segunda parte, aquí en el estadio Luis Salinas, en el 12 de octubre. En los relatos del querido Nelson Pinto para Más Deporte Paraguay. Por ahora sigue cayendo el equipo de Luqueño que hace de local en este compromiso. 3-2 el partido, lo gana Cerro Porteño en los relatos del querido Nelson Rodrigo Pinto Sarce. Avanza Marcelo Luqueño por la punta zurda, avanza decidido por este sector, bajando por este sector, viene sacando, como con Alberto Martínez con la pelota se va perdiendo por el costado Serrano, todo el segundo tiempo, no hubo modificaciones por ningún sector, ¿verdad, César? Sí. Sí, señor, posición por posición, se retiró el autor del último gol, entonces Jorge Morel. Robert Pires Amonte ya está dentro del terreno, va saliendo, sacando como puede por este sector. Valbuena con la pelota abajo de Sergio Díaz. Díaz que la pierde, atención, por aquí será salida, será pelota para la infracción seguramente por aquel sector. Sergio Díaz, retornan todos prácticamente del Sportivo Luqueño con Alfredo Aguilar, Alexis Villalba, Facundo Huecniak, Alexis Valbuena y Álvaro Martínez. Se retiró lesionado Joelson Gamarra, Alvinia Galdes, ingresó en su reemplazo Sergio Díaz a los 27 minutos, convirtió Sergio Díaz uno de los goles. Aldo Agustín Maíz, Oscar Ramón Ruiz, Giovanni Bogado, Lautaro Nicolás Comas, que fue el autor de otro de los goles, Iván Gabriel Maggi, así ingresa nuevamente al equipo luqueño. Cerro Porteño con una modificación entonces por lesión con Alexis Martín Arias, Fabricio Domínguez, el único amonestado del compromiso, Rodrigo Melgarejo, Lucas Quintana, Ángel Benítez, Jorge Morel se retiró, ingresó Robert Pires Amota, 5 se retiró, ingresó con la 26 Pires Amota, Fabricio Peralta, César Bobadilla, Ignacio Aliceda, Cecilio Domínguez y Pablo Veguetti, Julio. Sí, no, solamente para cotejar datos también con César. Robert Pires Amonte vuelve después de su lesión a ser convocado, César, y ahora ya vuelve a ingresar al equipo. Avanza Liceda, atención para Veguetti con la pelota, la tiene el Toro, la tiene, aguanta, la va para atrás para su compañero Fabricio. Intentó Peralta, se desvió la pelota, me imagino, hubo infracción. Villalba. ¿Qué pasó por aquel sector, César? Villalba. ¿Qué? No, es que se cayó. Sí, señor, el caído es el número 5, ¿verdad? 8, jugado. Alexis Villalba, o es Giovanni Bogado, para que después Villalba está cerca, sí, está parado. Probablemente es Giovanni Bogado, el número 8. Jugado. Ok, sí, Julio. Sí, es Bogado, César, es Bogado. Vamos a ver qué pasó. Pisó mal la Sí, pierna. solo pisó ante el pase de Veguetti. La rodilla aparentemente nos muestra el monitor en la repetición que solo tuvo una especie de torcedura en el aire de la rodilla izquierda, César. Sí, así mismo, porque el árbitro lo vio y al salir el balón rápidamente hizo ingresar a la sanidad de Deportivo Luqueño para la autista de Giovanni Bogado. ¿Se mueve alguien en la banca de Luqueño? Se mueven 5 jugadores. 5 jugadores. Por cierto, repasamos la banca de suplentes de los equipos, César. Francisco Mosquero, Paul Rivero, Ángel Venezuela, Kevin Pereira, Juan González, No, ha seguido. Sebastián Maldonado, Ángel María Benítez, Santiago Alonso, Jonathan Ramos, Iker Mosqueda, la banca de Deportivo Luqueño. Muy bien, muchas gracias. Pelota para tiro de gira, corresponde a Cerro Porteño. Otra vez Cecilio, otro córner, César. Nuevamente encargado absoluto de las pelotas paradas, Cecilio Domínguez. El capitán se toma la cintura, levanta las dos manos desde el último rincón del campo de juego, le va a pegar con la pierna derecha. Los zagueros centrales van con todo, van los zagueros centrales, los volantes. Está Veguetti, por supuesto, también por ahí, dando vueltas
¿Qué pasa? Le están llamando al árbitro aparentemente, César del VAR. Será remate. ¿Y cuál sería el motivo? Vaya, mira. A ver. Sí, Pasó que dice Ruiz, hay que ver, sí. porque lo que podría ser es un remate, ¿no? De penal, ahí sí, él se desvía, y entonces, prepárate. Y bueno, vamos a ver, nosotros vamos a respaldarnos un poco, pero si lo llamaron es por algo, y cuando lo llaman siempre es para que cambie de opinión. No siempre. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Se va al VAR, vamos a ver qué pasa. Sí, 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 sí. Ahí está. Y El vamos arquero a le ver, tiró está la pelota. revisando el No, ahí VAR. está. El Julio. arquero, no, el arquero le termina lanzando la pelota al jugador y hace un gesto obsceno. Le muestra el dedo del medio para hacer. Sí, le hace el fuck you, el dedo del medio, y le tira la pelota, creo que a Cecilio. Liceda, ¿no? O a Cecilio. Cecilio le va a pegar. Sí, y le muestra el dedo del medio y puede ser expulsado. Se dispone a la expulsión. Atención, lo llamaron, va directo hacia Aguilar, está como... Sí. Sí, 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 sí. Y el que hizo, sí, va directo a Aguilar. Contigo, César. Ahí está. Y es penal, ¿no? Él tiene ese penal. Y van sobre el asistente, César Rueda fue el que informó. Sí. Sí. Cecilio no Sí, dijo y nada. todos van Cecilio no sabe nada. sobre el asistente. ¿Y qué pasa ahí, César? ¿Lo Lo que expulsan pasa a es que Aguilar? ¿Y Cecilio sería le penal dijo- o sigue el córner? Cecilio le dijo algo. Sí. Pero tendrá que hacer un cambio obligatorio seguramente, Luqueño. Piden la expulsión a Cecilio. Y no es coincidencia. Y tendrá que aceptar a Aguilar la expulsión. Pide Se agarra en la cabeza, se hace el que no sabe Y encima nada. el Y capitán. Cecilio, se Va a va tener sobre que ver Cecilio dos también de paso. Se pierde 2 partidos. Sí, de selección inclusive. Dos partidos de capitán. Sí. Preguntarle si hace pena. Sí. ¿Y quién sale? En lo... Sí. Sí, y el brazalete tiene que dejarle a alguien Sí, también. hice dos partidos por ser capitán. Sí. ¿Algún candidato? ¿Maíz o Ruiz? Sí, está. Muy bien, se retira el 11 Oscar Ramón Ruiz, entonces ingresa en su reemplazo el arquero con la número 1, ¿sí? Francisco Mongelos. Qué manera de ingresar, señores. Expulsado Alfredo Aguilar, queda con uno menos. Y Luqueño no tenía todavía tarjeta amarilla. Directamente la roja, César Ramón. Con 2 partidos, ¿no? Sí, con 2 partidos. Sí, muy bien. Será tiro de esquina, pelota parada. Será para el Sportivo, para Cerro Porteño. ¿Y qué hará Sportivo Luqueño ahora? ¿Qué tendrá en su mente, en su cabeza Hernán Rodrigo López, que se asomaba al empate? Ahora tiene cancha abierta el equipo de Cerro Porteño. Se acomoda el capitán, se toma nuevamente de la cintura.
Ahí levanta las dos manos, se viene Cecilio con el centro, la pelota arriba, el cabezazo defensivo, el rebote le va quedando aquí a Domínguez. Domínguez con la pelota, la va sacando como puede por aquel sector, va sacando Valbuena y la pelota. Qué difícil será estar en la situación de Hernán. Rodrigo López estaba jugando de local cerca del empate y ahora lo expulsan al arquero, César. Sí, lo expulsan al arquero Aguilar innecesariamente. El quinto modelo no captura la debe tomar una decisión rápida de expulsarlo. Me estoy fijando que era como capitán el 37 Ok, 37 entonces Lautaro Comas con el brazalete tras la salida del capitán Aguilar. Por aquí intenta Cerro Porteño, la pelota arriba, atento está el número 1 Francisco Mogelos. Adelante, Julio. Marcamos el tiempo de juego con Golti, la pelota tiene que ser de Golti. 55 del partido, 10 minutos de la segunda parte. El resultado lo vivimos con Gemelos, 2 para el Deportivo Luqueño, que está con 10, y 3 para Cerro Porteño, que se pone a tiro de empate el Deportivo Luqueño. Y ahora con esta expulsión vamos a ver si llega definitivamente al empate. Está complicado el partido. Sí, señor, y veremos, con esto ya tenemos automáticamente por lo menos 2 minutos de adición. Mínimamente, pues hay que ver si hay goles, si hay cambios. Pero 2 minutos por lo menos se perdió con esto, Julio. Decirle a César que mande beso por la cámara. Muy bien, Julio pide que envíes besos a la cámara de la empresa que transmite el partido a través de la televisión, César Ramón. Oh, wow. Bueno, vamos a ver quién se prepara. Giovanni Bogado con A8, entonces. Vamos a ver, por aquí hubo infracción sobre el jugador de Sportivo Luqueño, sobre Lautaro Comas. Será pelota parada, se vendrá la modificación. La infracción fue de Robert Pires da Mota. Sí, que vuelve después de su lesión, con todos los niveles sonríe. Me parece que cambió de look también. Lo de justamente Giovanni, que ya no va en el partido. Trató de camuflarlo, le pusieron también, trataron de sostenerlo en el partido, pero bueno. Con esto me parece que también es un cambio posicional también para el Deportivo Luqueño, que tiene que aprovechar en tratar de meter jugadores para no revertir esta situación de tener más jugadores que tienen que defenderse ahora, ¿no? Sí, prepara aparentemente 2 modificaciones el equipo de Luqueño, César. Bogado. Probablemente es el 14 Fernando Benítez. Vamos a ver qué pasa. Ya en instante estamos con la información. ¿Quién será el otro que se retira ya en instantes? Antes del tiro libre seguramente se va a realizar ya. Esperamos el cartelito de César para que nos anuncie quién se retira, quién ingresa. Le va a pegar, sí. 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 18. ¿Y ahora? ¿Qué cosa? Me parece que por antigüedad debería ser Aldo Agustín Maíz, por experiencia, pero vamos a ver. Sí, podría ser también, mientras nadie se decida. Sí, porque estaba más cerca de la jugada solamente, de la salida, sí. Muy bien, señoras y señores, pelota parada, le va a pegar el 34 Álvaro Martínez, lateral del sector izquierdo, Deportivo Luqueño, la pelota al área, la pelota arriba, se viene por aquí, la pelota se lo roba, cabezazo defensivo de Cerro Porteño, la va sacando por ese sector, y la venía sacando Ariel, la sacaba Quintana, la pelota arriba, ya está el banderín levantado, señoras y señores, aquí será salida, será para Sportivo, será para Cerro Porteño, que sigue ganando por 3 goles contra 2, César. Pelota por el costado, por aquí avanza
El equipo de Cerro Porteño, atención con Ignacio Santiago, avanza Liceda con la pelota, lo va dejando para quien para el lateral, por el sector izquierdo, Fabricio Peralta se va cruzando también para aquel sector, se le escapa la pelota a Fabricio, la pelota por el costado, será lateral, corresponde a Alexis Villalba, el número 5 lateral por el sector derecho que está teniendo Deportivo Luqueño, se muestra Marcelo Díaz, por aquel sector Marcelo Sebastián Ojeda, que tuvo su paso por el Deportivo Carapeguá el año pasado, el extremo por derecha, el zurdo, atención, justamente va corriendo por aquel sector, dorsal número 27 para Marcelo Sebastián, tiene Ojeda en cara, se acomoda, busca el remate, de eso yo no me olvido de este tipo de jugadas, no quería pasar demasiado, muy egoísta César. Sí, señor, pero tampoco había mañana para poder acceder a la cancha. Lo único que hizo es sacar el remate y consiguió un corner primero. Y el partido lo Muy bien, otro corner, señores y señores. Sí, Julio. No, ahí lo vamos a dejar después de esto, cuando arranca la intermedia, que ya arranca este fin de semana, César, ¿no? Sí, señor, el sábado ya empieza. Muy bien, muchas gracias. Después estamos con los detalles. Pelota parada, tiro libre de esquina. Sergio le va a pegar Díaz. Sergio Ismael, el capitán del Luqueño. Ahora, atención, va sacando el bajo de Cerro Porteño la pelota para Benítez. Benítez que va corriendo, recuperando por este sector. Viene apareciendo el dorsal número 14. La viene sacando por aquel sector. El jugador Deportivo Luqueño la venía sacando Balbuena. La pelota que va quedando por aquel costado será reposición manual, será lateral, será para el Ciclón en su terreno. Marcamos el tiempo de juego, Julio. Marcamos el tiempo de juego con Golti, la pelota tiene que ser de Golti, 60 del compromiso, 15 de la segunda parte, el resultado lo vivís con Gemelo, la tienda deportiva que nos viste en el Mundial, por ahora nos dice que Luqueño está ganando con 10 hombres, 3-2 ante Cerro Porteño. Y va atacando Cerro Porteño por aquí, hubo infracción del jugador de Sportivo Luqueño, aparentemente fue del Ciclón, sí, es Vegetti. otra amonestada del Ciclón, adelante César. Bueno, ¿vos te acordás, César, del pescado que te debe un árbitro? El otro día que recordábamos los goles fuera del área, este campeonato nosotros demasiado. Y el saco es medio de esa historia también, César. Por eso te decía lo de Arviña Grande. También con tu chaveta, también no le hace el saco. Parecido, tengo el mismo tema. Sí. Sí. Anímate. Y bueno, el saco yo... ¿Cuándo fue el mundial de la talla baja? Desde ahí que estoy esperando mi saco. Un saco azul. Estoy esperando todavía. Sí, por eso. Mundial de talla baja. No, el talla baja, talla baja. No, talla baja. No puede ser 4 años. 4 años ya, no. Y por eso 2023, ¿verdad? Sí. O 23. O 24. 24 fue. 23, igual el año pasado 25, 23. Ahí me están soplando, sí. 2 años, bueno, ahora son 3 años ya, sí, es verdad. Y de ahí que estoy esperando el saco de... ¿Cómo era el apellido? Arviña Galde. Muy bien, retornamos al partido, lo va sacando Lucas Quintana, sí. Sí. ¿Vos te acordás que yo te conté? Sí. Y estoy esperando todavía. Exacto, cuando hubo ahí el quilombo que Paraguay no quiso jugar y Paraguay se retiró de ese mundial. Sí. Eso no debería pasar, me parece, por ética, me parece. Un organizador con árbitro argentino, Se va sí, Fabricio. mínimamente, Se va deberían Fabricio. de haber renunciado a eso. Se fue Fabricio. ¿Hay cambios en el Ciclón? Sí. 27 por 2, 37 por 16. 37. Ingresa Jonathan Torres, Facundo, Fabricio Domínguez se retiró y Peralta también. 37. Los dos Fabricio se retiraron. Sánchez. Sí, sí, sí. 37, Víctor Sánchez. justamente, Víctor Sánchez, sí. Los dos Fabricio se retiraron. Ingresaron Jonathan Torres y Víctor Sánchez. Cerro lugar con permiso, atención, por aquí avanza Cerro Porteño con Benítez, Benítez con la pelota, lo bajando para el director, lo bajando para quién, para el recién, bueno, decía recién ingresó, era Melgarejo con la pelota, la va jugando para quién, para
No escucho. Quiero un poco más para. Muy bien, por aquí la pelota por el costado, ahí reposición manual corresponde al equipo de Cerro Porteño. Está justamente recién ingresado, lateral por el sector derecho, 37 para Víctor Sánchez. Acomodando el esférico, minuto 64 del compromiso del Ciclón. Está ganando por 3-2. Un solo expulsado, un solo amonestado, digo, el Cerro Porteño. Fabricio Domínguez, que ahora se queda sin amonestados en cancha porque ya se retiró. En Luqueño fue expulsado Alfredo Aguilar por el gesto que hizo un poco más temprano. Y bueno, me parece, César, que no hay amonestados en estos momentos en cancha. En cancha. Pablo Vegetti, el que recibió. Ah, sí, recién ingresó, sí. Enrique Sánchez está escuchando. No, para preguntarle a César también si es que Enrique Sánchez no está escuchando en Francia ahora. Ah, perdón. Me acaba de llegar un mensaje. La satisfacción de un directivo que me dijo que está en Lyon ahora, en Francia, y no está escuchando. Y ahí está Paraguay. Muy bien. Y ahí está la albirroja ahora, en Lyon. Presumo que sí, porque él puede salir de la delegación y hacer su vida normal. Solamente que los jugadores están encerrados. Sí, y estaba más temprano en Lens, entonces ahora está en Lyon, Así mismo, señor. cerca de la cancha del Olympique de Lyon, seguramente. Atención, por aquí va saliendo, como puede el dorsal número 18, va saliendo para el equipo deportivo luqueño. Es Melgarejo, la va jugando para quien se retiró. Me pareció verle a Robert Pires Amota con brazalete, César. Me voy a fijar por el brazo derecho, por el brazo izquierdo no tiene. Pero el capitán en Cerro es Cecilio. Ah, está, sí, me pareció ver, sí, está todavía Cecilio, sí. Muy bien, muchas gracias César por la aclaración. Para que va saliendo Melgarejo, la bajando para su compañero, viene apareciendo para este sector Víctor Sánchez con la pelota. Debutante Sánchez. Muy bien, Está pelado. ya en instante vamos a estar con la información. Por aquí avanza Sánchez con la pelota, la bajando para Vegetti, Pablo Ezequiel Vegetti, el toro, la bajando para atrás para César Benítez con la pelota, se va metiendo por el medio, se mete al área, atención Cecilio, intenta de taco, a los Vegetti, atención, va saliendo como fue Deportivo Luqueño, la va jugando Marcelo, la va teniendo Díaz, Marcelo queda, Marcelo Sebastián, la va teniendo en cara uno, en cara otro, Cecilio Domínguez cometiendo la infracción, justamente ahí aparece el capitán, hubo infracción, será pelota parada, tiro libre, corresponde al Deportivo Luqueño. Vamos a preguntarle más que nada a César lo de Víctor Sánchez, si es debutante en Cerro o no. Por la pelada, digo. O es pelado luego. Que ya debutó, no, él es pelado, no. Ah, él es pelado. Ah. Muy bien, muchas gracias. Por aquí va teniendo Sergio Ismael, la va teniendo Díaz con la pelota, la va bajando por aquí para Maíz, la va teniendo Aldo Agustín, la va teniendo Maíz descargando para Valbuena. Ahí está Axel Valbuena y la pelota para lateral por el sector derecho, la va jugando otra vez para Alexis Villalba, el que frecuentemente es capitán del Deportivo Luqueño, habitualmente lo hace, sin embargo, Alfredo Aguilar, que fue expulsado, ahora está con el brazalete. Sergio Díaz, la va teniendo Deportivo Luqueño, atención con Villalba, la va jugando por este sector para el medio, la va jugando para Deportivo Luqueño, avanza, se viene el centro por la punta zurda, Álvaro Martínez con la pelota, intenta, queda el rebote que le va quedando y va sacando como puede Lucas Ariel Quintana con la pelota, la va jugando para aquí para su compañero, se va metiendo por el medio y la pierde rápidamente el jugador de Cerro Porteño, era Jonathan Torres el que la perdía, queda Marcelo Sebastián, la va metiendo al medio, el pase filtrado para su compañero Sergio Díaz, intenta pero aparece Quintana en la cobertura, atento está el número 1 Alexis Martín, va saliendo Arias con el pelotazo largo, la pelota arriba por la punta sola para Ignacio Liceda que va corriendo, se anticipa por este sector Valbuena, la pelota reconquistada nuevamente por Ojeda, la pierde ante la presencia de Robert Pires Amota, ahora la va teniendo Vegetti, dura infracción sobre él, pero hay ley de ventaja, atención, la va teniendo Cecilio, la va teniendo el capitán, no tiene Domínguez, lo van a tener que paralizar seguramente cuando lo revisen a Vegetti, me pareció un cruce muy fuerte, muy importante, está de un lado para el otro, girando y se va a sumar otro con tarjeta amarilla, César. Sí, no, 14. tiene el árbitro en la mano, no sé si mostró o no. 14. Sí. Tiene la mano, creería que va a ser marco de Cerro, el que está en el suelo. Ahí No. Invita, 14. Vegetti el que está caído. 14. sí. Fernando. Y el de la infracción fue el 14, el recién ingresado, Fernando Benítez. Ahora la tarjeta no sé si es para él. Y eso es lo que no entiendo, mostró en el medio. ¿Sí? Y ahí estaba el Por la Víctor, jugada anterior, el porque no 14 vio. estaba al otro lado.
Ah, ya. Pues por la jugada previa, El 20. 14. el 20 es el amonestado finalmente según nuestro monitor. 14. 14. 14. Iván Magui. No, 14. No, el 20 es Magui. El 14 es de la infracción dura. Fue Hernando Benítez. No estaba ahí cuando mostró la 14 tarjeta amarilla. no Él estaba. al lado izquierdo. Él no estaba en esa Porque jugada. él retrocedió la jugada. Por eso es mi incógnita. No, bueno, a mí me pareció que era Benítez y en la televisión nos muestra que es 14. Fernando Benítez el 14. Sí, Julio. No, el árbitro termina retrocediendo las acciones, le saca tarjeta amarilla a Fernando Benítez por la jugada anterior, por el choque a Pablo Vegetti. Pero Dios le di la ventaja, entonces ahí recién termina mostrando el amonestado, es el número 14, Fernando Benítez. Pero Bueno. una consulta. Benítez no estaba cuando sacó la tarjeta amarilla. Estaba el 20 y estaba el jugador de Cerro. Por eso es lo que Le sacó enfrente mismo, César. En su nariz se le sacó la tarjeta. Ok. Bueno, muchas gracias por aquí. Se recuperó Vegetti. Está Vegetti nuevamente, sí. Está forcejeando por aquí el sector. El Toro Vegetti lo va jugando por la punta derecha. Medio va saliendo Luqueño con la pelota. La va jugando para quién. Para Maggi con la pelota. La va jugando para quién. Para Marcelo Sebastián. Lo va teniendo queda por la punta derecha. A ver quién se muestra, quién se acerca. A ver el pase para Sergio Díaz. Se equivoca. Va sacando rápidamente como puede. Por ese sector recién ingresado. La va sacando Víctor Sánchez. Sánchez y la pelota arriba. Luqueño recupera rápidamente con Villalba. Villalba con la pelota para Maíz. Maíz con la pelota. La va jugando otra vez para su compañero Marcelo. La va teniendo Marcelo Sebastián. Nos queda el pase filtrado para su compañero Maggi. Maggi con la pelota, la va teniendo, queda. Se cayó, pero no pasó nada, va saliendo Lucas. Va sacando Quintana. Quintana con la pelota cortita, trabajando para Benítez. Benítez intenta otra vez. De abajo, de lejos, el jugador de Luqueño reclama la infracción, no pasó nada. Avanza Cerro Porteño con Alicela, cruza a mitad de cancha, casi pega en el árbitro. La pelota muy larga, no llega a destino. La pelota se va perdiendo por línea de fondo. Marcamos el tiempo de juego. Julio Alberto. Con Golti, la pelota tiene que ser de Golti, 71 de partido, 26 de la segunda parte. El resultado lo vivís con Gemelos 2 para el Sportivo Luqueño, que está con 10. A la expulsión del arquero Alfredo Aguilar, está ganando Cerro Porteño 3-2 este partido. Y decíamos lo de Ojeda también, jugando entre, no sé, entre colchones de algodón, como dirán algunos también. Muy vidrioso su jugada. Sí, señor. Aparte de este partido, están jugando San Lorenzo en el estadio Gunter Vogel. Está ganando Emiliano por 2-1 en cuanto a los amistosos. Pinto. ¿Sí? Y le pregunto a Julio. ¿Quién Sí. fue el árbitro de Guaraní Olimpia? Y tengo que mirarla. A ver. En este partido, hermano. Fue suspendido un partido. Ah, sí, David Ojeda. Sí, señor. Y volvió después de uno. Y el otro que... Sí, suspendió un partido y ahora el otro que está suspendido es el otro, ¿no? Mi gran amigo Carlos Paul Benítez es el Alto Paranaense. Sí, señor. Y vamos a ver cuándo vuelve. Cuando, Llega a sí, media semana. cuando salga el freezer, se te trae el pescado, César. Ojalá que no, Alberto, porque me dijo que estaba criando. Muy bien, muchas gracias. Por aquí avanza Sergio Díaz para el Deportivo Luqueño en otros amistosos. Portugal está ganando 2-0 a Estados Unidos. Argentina está goleando a Zambia por 3-0. Brasil en el entretiempo le está ganando 1-0 a la selección croata. Por aquí hubo infracción, señoras y señores. Hay un jugador caído. Es Sergio Díaz. Julio. Sí, no, te decía que el Congo justamente clasificado también a lo que es la instancia de los mundiales. Y también el otro es Turquía, que ingresa en el grupo de Paraguay. Bolivia mañana, ¿no? Mañana Bolivia también. Hoy a la medianoche creo que es. Hoy a la medianoche me parece que es. Me parece que hoy a la medianoche, ¿no? Ahí me fijo igual, Muy bien, vamos a revisar porque es en otro país. Argentina acaba de convertir el cuarto. Poca diferencia en el horario con México. ¿Ah, sí? A buscar. Muy bien, hay un cuarto gol de Argentina sobre Zambia. Vamos a ver Bolivia. Hay un paraguayo nacionalizado ahí, César. Al que se le hizo el penal justamente Sí. para que marque el segundo gol el ídolo boliviano. Sí, señor. Sí, a la medianoche Irak-Bolivia. Repechaje mundial final en la aplicación dice el ganador jugará el mundial. Irak, Bolivia, en mi aplicación, hora Medianoche. paraguaya, Medianoche. me dice 0000. Sí, porque esto va a ir por Rey Electro Sport también, 22 horas de México.
Ahí va a estar Rey Electro Sport también para que la gente se sume. Irak con Bolivia. Por eso justamente no estuvo con nosotros Oscar Quintana Jr. por este partido. Pero se juega mañana. Hoy No. medianoche. Y es mañana ya porque es medianoche, César. ¿Cómo se entiende hoy medianoche? Y medianoche ya es 0-0, pues. 20 horas de México. Otro día. Pero de 20... Otro día. Y ya es mañana ya. Pero a las 0-0. La diferencia, César, es que no es al mediodía, es esta medianoche. A las 12 de la noche, para la gente que trata de entender. 20 horas de México, sí señor. Lo vas a poder vivir con Rey Electro Sport también, con los relatos de Oscar Quintana Jr. Sí, César. No, correcto, que voy a esperar para ver ese partido. Me interesa y ojalá que Bolivia clasifica. Sí, sería lindo, sería lindo. El ganador pasa directo al Mundial. ¿A qué grupo iría César o Julio? Ahí, Julio lo va. Ahí me voy a fijar, me están preguntando también los promedios cómo queda Luque. Ahí te digo todo. Muy bien, muchas gracias. Volvemos al partido. Va sacando Robert Pires, Damonta con la pelota, minuto 74, cerca de los 75. Van pasando los minutos. Va sacando Robert Pires, Damonta, la va jugando para Víctor Sánchez. Sánchez con la pelota, presionando por ese sector. Aparece el equipo de Deportivo Luqueño. La pelota arriba, la pelota larga. Weignack se equivoca ante la presión de Vegetti. Cómo corre el pase de Cecilio Domínguez. Cecilio, el número 10, el capitán de Cerro Porteño. La va jugando para Pablo Ezequiel. La va teniendo Vegetti. ¿Qué hace Vegetti? Vegetti intenta el pase, se equivoca. Recuperando Maíz. Maíz con la pelota, la va jugando para quién, para Villalba, la va jugando para Martínez. Martínez con la pelota, la va jugando al medio. La pelota otra vez para Maíz, que va saliendo. Sí, César. Siento en algunos jugadores lo que es muy cansado. Sí, y más todavía que está con uno menos. Atención, aquí avanza Ojeda, Marcelo Ojeda intenta. Será tiro de esquina, será córner para Deportivo Luqueño, César. El segundo del lado derecho del ataque Deportivo Luqueño. Lo va a cubrir, creo que es Cecilio. No, Ojeda. Marcelo Sebastián Ojeda para Deportivo Luqueño, sí. Será Cerro, era fija que era Cecilio, César. Sí, porque va a ser daño ahora. Sí. Muy bien, muchas gracias. Marcelo Sebastián Ojeda, dorsal número 27, el zurdo, para pegarle desde el último rincón del campo de juego. Autoriza el árbitro principal del compromiso, David Ojeda. Ojeda y la fecha número 14, 3-2, sigue ganando Cerro Porteño, Deportivo Luqueño, la pelota arriba, va sacando como puede. El equipo de Cerro Porteño con la pelota arriba, va descargando por este sector. Aliceda la va dejando para su compañero César Benítez con la pelota avanza. El volante, el juvenil de Cerro Porteño, que ha tenido importantes partidos de alto rendimiento. La pelota para Ignacio Santiago, intenta Aliceda, se mete al medio, va sacando como puede el zaguero central. Es Ojeda, no creo que se Ojeda, es otro zurdo. Sería muy rápido para que se Ojeda nuevamente. Ahí sí, la pelota ya avanza, va saliendo Maíz con la pelota, que linda jugada para Deportivo Luqueño. Atención con Maggi va corriendo, Maggi está habilitado su compañero, pase errado, equivocado, se cae, se recupera Quintana. Responde Deportivo Luqueño, atención que avanza por la punta derecha, pase al medio, para quién, para su compañero, atención. Se va acomodando, intenta el remate, va rebotando en Pérez Damota, Robert Pérez Damota con el Pérez que va saliendo en este momento el equipo de Cerro Porteño, el Ciclón de Barrio Obrero. Buscaba Pérez Damota, Víctor Sánchez también por aquel sector. La pelota abierta por la punta derecha para el capitán, va teniendo Cecilio Domínguez, que se frena, pasa de largo su adversario, pasa de largo Villalba, Álvaro, atención, el pase para su compañero, se acomoda, le pega, intentó Johnny, intentó Jonathan Torres, intentó, se desvió la pelota, señoras y señores, Jorge. Ahí venía apareciendo Jonathan Gabriel. Torres, el pelotazo largo, la pelota arriba, va saliendo por el sector, queda Marcelo Sebastián. La va teniendo, queda en cara ante la presencia de su adversario, César Benítez con la pelota. La va jugando para su compañero, atención, Maíz con la pelota para Maggi descargando otra vez para atrás. Un poco más para atrás para su compañero, viene apareciendo por este sector el equipo Deportivo Luqueño con Fernando Benítez que lo va jugando por aquí para su compañero, que va apareciendo por la punta derecha, siempre Ojeda abriendo por la punta derecha, la pisa, la aguanta, la retiene, la esconde Deportivo Luqueño, está perdiendo porque tiene la pelota sin hacer daño. Aquí la infracción sobre Marcelo Sebastián Ojeda, infracción será para Deportivo Luqueño. Bueno, con esta derrota del Deportivo Luqueño no entra en la zona roja porque San Lorenzo también, a medida que vamos pasando, está cayendo 2-1 con Sportivo Ameliano. Minuto 76 del compromiso. San Lorenzo con esto en su promedio queda 0.357. Lo sigue Rubioñú, que juega mañana ante Guaraní 18:30, 1154. Y después está Deportivo Luqueño con 1167. Ahí nomás al ras. Nada más que se viene variante en Cerro Porteño, César, ¿no? Sí, ingresa el 32. No, perdón. Wilder Riera, casaca 20, se retira el 32. Hablamos de
César Bobadilla. Sí, señor. El autor del primer gol, César David Bobadilla, entonces reemplazado, ingresa en su reemplazo con la número 20. Wilder Viera, probablemente una de las últimas modificaciones. Por aquí está caído el jugador de Cerro Porteño. Está caído, está sentido. Hubo infracción aparentemente del jugador del Deportivo Luqueño. ¿Quién está caído, César? Jonathan. Ya te voy a confirmar quién, pero apareció una tarjeta amarilla que voy a estar 20. utilizando el 20. 20. Wilder, recién ingresó. Luqueño, Magui. Ah, para Magui. Ah, el Magui fue el de la infracción. Sí. Sí, El sí, sí, sentido, sobre. Lucas. Creo que es Melgarejo, Sí, Melgarejo. el 18. Sí. No es Lucas, Maggi Melgarejo. ha amonestado entonces Iván Gabriel Maggi muy poco, hizo un poco de magia y desapareció casi en todo el partido, César. Y sí, realmente es así. Cosa que entra en contra del partido luqueño. Uno, Sí, estar menos y el otro el cansancio. sí, 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 todo en contra, aparte del cronómetro. Aparte que está perdiendo, pero lo bueno es que San Lorenzo está perdiendo. Hablamos Sí. de promedio. Sí, ¿Cómo estará estoy todo? buscando la información. Julio, ¿ya tenés? ¿A dónde va Bolivia? Le iba a decir con respecto a su amigo íntimo también, al ¿Sí? toro Balbuena, con respecto a San Lorenzo. ¿Cómo estará el toro, no? Ah, me imagino. No sé, yo creo que han de hacer una fiesta patronal cuando San Lorenzo gane su primer partido. Muy bien. Atención con la información. Ya tengo, en caso de clasificar Bolivia o Irak, el ganador de hoy compartirá grupo en el grupo justamente considerado por muchos como el grupo de la muerte. Lo que le espera a Bolivia si pasa. Ingresará al grupo Voy a decir todos los grupos. de Francia. Decime, Julio, me va a decir de qué grupo estamos hablando. Encabeza Francia con todas sus estrellas, Noruega con Haaland y compañía y Senegal. No va a ser. No, el grupo de la muerte dice. Grupo I. Francia, Ahí Noruega sangre. y Bolivia o Irak. Yo me juego para Bolivia, para Bolivia. A Ojalá. mí me pasa Pero el Bolivia. grupo de la muerte, eso es lo que va a ser jodido. Lo que son las cosas, ya Ahí clasifica sangre. y usted va a entrar en ese grupo. Y eso les pasa a los clubes que en la Libertadores Sudamericana clasifican el pechaje y Te digo todos entran los en grupos. grupo. Te digo todos los grupos hasta ahora. Sí, y Italia quedó fuera. Francia, Noruega, Senegal, Bolivia o Irak. Julio. Sí, para repasar, hay sangre, está emanando sangre también el jugador del Cerro. Te digo cómo quedan los grupos. En el grupo A lo tenemos a México, Corea del Sur, Sudáfrica, República Checa. En el grupo B, Canadá, Suiza, Qatar, Bosnia, Herzegovina. Este vuelve al Mundial después de Brasil 2014. ¿Quién? ¿No se acuerdan? Bosnia, Herzegovina. Sí, Italia. Sí. En el grupo C, Brasil, Marruecos, Escocia, Haití. Grupo D, Estados Unidos, Australia, Paraguay, Turquía. En el grupo E, Alemania, Ecuador, Costa de Marfil, Curazao. Grupo F, Países Bajos, Holanda, Japón, Túnez, Suecia. En el grupo G, Bélgica, Irán, Egipto, Nueva Zelanda. En el grupo H, Cabo Verde, Arabia Saudita, España, Uruguay. Grupo L, sería, me imagino. Grupo I, Francia, Senegal, Noruega y podría ser otro sudamericano más. En el grupo J, Argelia, Argentina, Austria y Jordania. En el grupo K, Portugal, Colombia, Uzbekistán, el Congo que clasificó también. Y en el grupo L, Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana. Muy bien, muchas gracias. Está Wilder Viera con la pelota. Viera abriendo para Liceta, abriendo para el sector izquierdo. Sí, adelante, César. Ahora parejo el partido, ambos con 10 porque le están susurrando Rodrigo Melgarejo. Ya no tienes cambio, ¿verdad, Cerro? Cerro sí tiene cambio de. ¿Y quién podría ingresar en Cerro? Luciati. En este caso sí, es que no sigue, sí se puede dar un cambio. ¿Sí? Podría pasar Piris Damota en todo caso de zaguero central, ingresa en volante. También hay que ver qué piensa Nacho Carro. Por el momento ahora ya se levanta Melgarejo. ¿Sí? Con un parche. Y ya luego como para ingresar otra vez. Muy bien, muchas gracias. No hay modificación, entonces está la pelota por el costado lateral, corresponde a Cerro Porteño. Le va a pegar o la va a jugar Víctor Sánchez. La pelota por el costado. Atención, un colazo
cerca del ojo que recibió Rodrigo Melgarejo. Por aquí avanza Deportivo Luqueño que se defiende. Avanza, intenta Jonathan Torres. Torres con la pelota, atención, recuperando rápidamente Deportivo Luqueño con Marcelo Sebastián. La va teniendo que la cruza, mete de cancha, se va metiendo en diagonal. Se mete al miedo, al medio, la va jugando para Sergio Díaz. Díaz con la pelota para Deportivo Luqueño, se mete otra vez al medio, intenta el cambio de izquierda a derecha. La pelota para su compañero, intenta recepcionar con el muslo y se termina desviando afuera. Me recuerda, Julio, cuando jugaba al fútbol, César. De forma... yo también me solía cambiar mucho la casaca. Pelota por el costado, ya en instante marcamos el tiempo de juego. Por aquí la va teniendo Wilder Viera. Viera con la pelota, la va jugando por aquí para su compañero Benítez. Benítez con la pelota, se desvía la pelota por el costado. Sí, señor, marcamos el tiempo de juego, Julio. Sí, marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 85 de partido, 40 de la segunda parte de este compromiso. El resultado lo viví con Gemelos. 2 para el Deportivo Luqueño y 3 para Cerro Porteño. Ahora que llega Semana Santa me hiciste acordar, Nelson, de esos penales donde eran para recibir chipas. Sí. Hay penales. Hay jugadores que tienen esa gracia de haber jugado partidos oficiales con su club, ¿verdad? Y otros que lastimosamente no han tenido. Así que es bueno, ¿verdad?, quejarse de quienes tuvieron esa voluntad, que se arriesgaron a jugar. No dependieron del qué dirán. Ahí me parece que los que quedaron por el camino tienen más peso, ¿verdad, César y también Héctor, de los que nunca se animaron o que no pudieron pisar un campo de juego? No, pisé varios. Casi todos. Muy bien, muchas gracias. Una cosa es entrar, otra cosa es jugar. Atención, por aquí tiene a Jonathan Torres con la pelota, lo va jugando para Luciano. Atención, lo va teniendo Vegetti. Vegetti mete el centro, lindo centro, va sacando como puede el defensor Deportivo Luqueño. La pelota por el costado, minuto 40, vamos cerca de los 41, está ganando Cerro Porteño ajustadamente. ¿Te parece, César, que si estaba con uno más, Luqueño podría hasta empatar este partido con este uno menos? Me parece difícil, pero si estaban todos, creo que sería otro el partido. Correcto, atención, pelota por el costado, lo va a jugar Ángel Guillermo Benítez y la pelota para Jonathan Torres con la pelota y se molestan entre los dos centrales. Atención, se viene el remate. Qué regalito de los defensores, no se entendieron, casi se vino el gol para Vegetti, César. Sí, casi Vegetti, también ahí del arquero suplente, pero para la alegría de Luqueño. Gueñat y Balbuena se terminan pegando los pies con muslos, sería en este caso, y termina consiguiendo una dádiva para Pablo Vegetti, que no pudo definir. Obviamente le quedaba muy cerrado el arco, termina definiendo sobre la cara externa del arco, defendido por, en este caso, ya el arquero suplente, ¿no? Sí, señor. Casi se viene el gol de Vegetti. Está caído Marcelo Sebastián. Nos queda en Deportivo Luqueño. Tiro libre con la pelota Deportivo Luqueño que avanza. Cruza a mitad de cancha. Intentan la conexión con Sergio Díaz. La retiene y la esconde. La pisa y la aguanta. Sergio Díaz. Díaz con la pelota. La va bajando para aquí para su compañero. Intenta Alfredo Maíz recuperando rápidamente. Cecilio Domínguez. La va bajando para Piris Amota. Atención. 3 atacando, 3 defendiendo. La va teniendo Viera. Se mete al medio. Se mete al área. Atención. La cubre y la aguanta por ese sector. El lateral para el sector izquierdo. Álvaro Martínez la va sacando. La va jugando para quién. Para Fernando. La va teniendo Benítez con la pelota trabajando para Deportivo Luqueño, va jugando para Sergio Díaz con la pelota para Marcelo Sebastián, la va teniendo Ojeda el zurdo, que es un dolor de cabeza tremendo para los jugadores de Cerro Porteño, bastante rápido, le pega, pasó cerca, piden tiro de esquina y piden saque de meta. Ojeda indica saque de meta. César. Ya amonestado. No, y pareciera que sí, da una sensación leve, pero recibe el cartoncito amarillo, César, ¿no? Sí, señor. Bueno. Avanza Cerro Porteño con quién, con Cecilio Domínguez, pasa atrás para Vegetti, el arquero la saca Muquenos, el rebote, atención, persiste el peligro, Aliceda mete el centro, la pelota arriba, va sacando como puede Weiklia, que va corriendo por este sector, el jugador de Deportivo Luqueño, hay uno caído, continúa sin embargo el compromiso, ahora lo paraliza Ojeda y la tarjeta amarilla que fue para Marcelo Sebastián, nos queda justamente un poco más temprano, estamos sobre el minuto 88, 43 del segundo tiempo. Sigue ganando
el equipo de Cerro Porteño 3-2. Tenía Saca Maguey, todo Begetti. Era con la zurda, sin embargo, atento estaba Mongelo, que se lució, César. Con la pierna derecha salva el cuarto gol. Mongelo. Espectacular la decisión del arquero. Y bueno, y después ya hubo empujones porque ya había pitado el árbitro una posición adelantada por lo que veo. Bueno, y esto también te da el parámetro de que el arquero que está de suplente es mejor que Aguilar, diría yo, porque 4 partidos al hilo perdidos por el Deportivo Luqueño, y esta era una jugada clarísima de gol donde termina Mongelos, que va a ser seguramente arquero titular por dos partidos, por ser capitán tiene que ser la expulsión de Aguilar, ¿no? Seguro ya 2 partidos, uno por la expulsión, otro por ser capitán, a no ser que el informe sea más drástico del árbitro. Claro, porque esto es totalmente antideportivo. Sí, señor. Y podría ser 3, sí. Puta madre. Sí, decía hace rato con aquella pausa eran 2 Ocho. minutos fácilmente. Después con los cambios, de repente es cierto que no hubo goles, aunque van a seguir habiendo cambios seguramente. Vamos a ver quién se prepara, quién ingresa en Cerro Porteño. Me parece que levantan el banderín. Va a haber una modificación. César, ¿qué tenemos por tu sector? Sí. Ingresa el 7, se retira el 19. Muy bien. Va a ingresar entonces. Tiene que salir un extranjero para que ingrese otro extranjero. Por eso sale Pablo Ezequiel Begetti, que está peleado con el gol. Pero bueno, a veces convierte, a veces concreta también. Ingresa entonces con el número 7, sí, Alan Soñora. Sí, César. Sí. En la banca sí. Y ahí está. Sí. No queda uno más. Y cometimos el error y hicimos ingresar 6 jugadores extranjeros. Y son cosas del fútbol. No debería pasar, pero pasan. Mañana estamos Le terminando pasó a el Bruni, le pasó a Libertad. Sí. Y siempre se aprende. Mañana dónde estamos. Mañana estamos en el partido Olimpia Trinidense en la ciudad de Capiatá, César. En la ciudad del mito y la leyenda. Sí, señor. Y el sábado estamos a las 18:30 con Olimpia Nacional. El domingo 18:30 también para el compromiso, 20:30, perdón, el compromiso entre Guaraní y Libertad, César. ¿Qué partido se va a venir? Y Libertad. Artier. Muy bien, muchas gracias. Se defiende Cerro Porteño. Lucas Quintana. Para Alexis Martín. Lo va haciendo Arias. Para Rodrigo Melgarejo. Melgarejo, el zaguero central que va saliendo lentamente ante la no presión de nadie. No se apresura para nada. La va jugando para Alan. La va teniendo Soñora. Que va girando. Va metiéndose al medio en diagonal. Ahora la pelota para Cecilio Domínguez. Pero hay línea de ventaja, se levanta rápidamente Pérez Jamota. ¿Para quién? Para su compañero Jonathan Torres para Soñora, Torres. Le queda atrás Weikniak, va sacando como puede, presionando por ese sector también. El jugador de Cerro Porteño que insiste, que lo empuja, que la retiene, que la esconde. La pelota se perdió por el costado, será reposición manual, será para Cerro Porteño. La aguantó el Ciclón, la aguantó Cecilio. Lateral corresponde a Sánchez por el sector derecho, lateral para el Ciclón. Sí, y después la otra semana estamos con la Conmebol Sudamericana y la Libertadores junta. 19 horas el día miércoles 8 de abril, partido que estaremos desde Asunción para lo que va a ser Recoleta con San Lorenzo de Almagro. A las 21 el mismo día miércoles estaremos desde Santiago de Chile con Don Miguel Infantas y todos los chicos de Pasión por el Futsal para el compromiso entre Audax Italiano y el equipo de Olimpia. Y a las 23 horas desde Lima, en el estadio, me imagino, en Del Matute, ahí cerca del barrio de Gamarra, estaremos con el compromiso entre Sporting Cristal Cerro Porteño con Omar Paredes, todos los partidos del continente. Y el jueves, el partido de Libertad, estaremos con la Noticia Express, ahí desde Venezuela, para el compromiso entre la Universidad de Caracas ante el equipo de Libertad. Va saliendo Mongelos para el Deportivo Luqueño, la bajando para aquí para su compañero que va a cruzar la mitad de cancha rápidamente, se esfuerza, intentará, hay un gol de diferencia, quedan 4, casi 5 minutos todavía para el Deportivo Luqueño que intentará. Cerro se quedó bastante, no aprovecha las oportunidades que está teniendo, ya pudo haber liquidado mucho más temprano. Avanza el Deportivo Luqueño por la punta derecha, va corriendo, se le escapa la pelota, será reposición manual, será lateral para Cerro Porteño, salida corresponde al Ciclón. César, ¿se puede preguntarle a Enrique Sánchez si Paraguay jugaría con Qatar el último amistoso?
con Qatar. Voy a hacer la consulta correspondiente. Por favor, si podemos tener antes del término. Aquí corresponde el lateral de Cerro Porteño, la va teniendo Jonathan Torres. Torres en la pelota arriba, intenta la conexión con su compañero que viene apareciendo a la señora. Recuperando por el sector, va saliendo Fernando Benítez con la pelota, la va sacando Melgarejo para el ciclo, va saliendo Cerro Porteño, que va dejando para el capitán, va teniendo Cecilio Domínguez con la pelota abriendo por la punta derecha para Robert. La va teniendo Pires Amota, Robert Ayrton. Mete el centro rasante, la pelota atrás para Jonathan Torres. Atención, ahora para Soñora, engancha, se acomoda, busca su perfil. A ver quién se proyecta, el lateral no está por la zurda. La pelota otra vez para Torres. La va teniendo Jonathan Gabriel. La va jugando para Soñora. Soñora ahora sí para el lateral. Intenta, mete el centro, la venía sacando como podía. Benítez con el cruce, atención, va sacando Ojeda que intenta. Recuperando por este sector otra vez. El jugador de Cerro Porteño, Ángel Guillermo Benítez, dejando para atrás para Lucas Quintana. Quintana con la pelota va jugando para aquí, para su compañero. Viene retrocediendo el equipo de Cerro Porteño con Soñora. La pelota para quien, para Alexis Martín Arias. Arias para Melgarejo para su compañero. Aparece por el medio, atención, Wilder Viera. Viera con la pelota, la va jugando para quien. Ahora vuelven apareciendo nuevamente Lucas Ariel Quintana. Quintana para Soñora. Soñora para quien, para Wilder Viera. El zurdo que la va jugando para Melgarejo. Melgarejo para Arias. Ya lo quiere terminar Cerro Porteño. Ya no quiere saber de historias, ya no quiere arriesgar nada, Julio. Sí, señor, ya prácticamente quedan 3 minutos al partido y esto puede ser en cualquier momento cambiante porque hay un gol de diferencia nada más, lo puede tanto empatar el equipo de Luqueño o ampliar el marcador y liquidar el partido del equipo de Cerro Porteño. Avanza Ignacio Liceda para Soñora, intenta, atento estaba Mongeló, César. Sí, señor, el segundo córner que favorece a Cerro Porteño del lado derecho. Ya le hice la consulta al directivo abogado economista Enrique Sánchez. Ahora me está contestando de Lyon y enseguida te digo la respuesta. Perfecto, saludos entonces a la gente que la colectividad, bueno, ¿cómo sería? Los directivos de Paraguay también escuchando en Lyon nuestro trabajo. Un saludo a don Enrique Sánchez. Sí, César. En junio va a ser eso. Entonces tenemos también la primicia entonces. Paraguay jugará con Qatar en junio. Esto ya prácticamente pegadito al Mundial. Esto va a ser en Ciudad de México, si no me equivoco, César. Ahí me soplaron ya el dato. Va a terminar el partido, señoras y señores. Pelota parada. Será otro córner. Ahora no, es tiro libre. Tiro libre. Cecilio Domínguez con la derecha. Alan Soñora con la pierna zurda. Vamos a ver, esperando la autorización del árbitro principal del compromiso. David Oqueda. 3-2 gana Cerro Porteño, Sportivo Luqueño. Por aquí la va jugando Soñora. Soñora con la pelota, la va jugando para quién, para Víctor Sánchez. Sánchez con la pelota para Melgarejo. Melgarejo para Quintana. Quintana y la pelota filtrada. La pelota al medio para quién, para el cabezazo de su compañero que venía jugándola sin encontrar a su destinatario. Va dominando el número 1 y va saliendo Francisco Mongeló. Mongeló y la pelota arriba, se lanza, se cruza. Robert Pires Amota la va jugando para Soñora. Soñora con la pelota, la va jugando para Víctor Sánchez. Cruza a mitad de cancha, retrocede. Alan Soñora se mueve en la manija del equipo, se convierte, atención, la va con Jonathan Torres para Soñora. Soñora engancha, se va metiendo al medio, la va dejando para Sánchez. Sánchez con la pelota, ¿para quién? Para Johnny, la va teniendo Torres. Jonathan Gabriel Torres abriendo, ahora descargando para atrás para Robert Pérez Mota. La Mota para Wilder, la va teniendo Viera. Viera la va jugando para su compañero por el sector izquierdo Benítez. Guillermo Benítez, Ángel Guillermo la va jugando para su compañero, atención. La va teniendo Cecilio para aquel sector, la pelota le queda larga a Jonathan Torres, se la pierde, va saliendo Deportivo Luqueño con Marcelo. La va teniendo Sebastián Ojeda, dorsal número 27 del zurdo, desde que entró, hizo lo que hizo de todo, está imparable. Aquí hay ley de ventaja. Atención, la infracción era de Jonathan Torres, pero hubo ley de ventaja. La va jugando por aquí el dorsal número 34, se proyecta Álvaro Martínez. Martínez descargando para atrás, ¿para quién? Para Wojtniak. Wojtniak con la pelota, levanta la pierna zurda, la pelota arriba en el área, intentamos para aquel sector Sergio Díaz, el rebote le va quedando a Maíz abriendo el centro a la punta derecha, está Marcelo, queda para aquel sector, la pelota para su compañero, atención, se viene acomodando poco a poco el equipo deportivo luqueño que no se entrega, quedan casi nada ya para el final del partido. Sí, señor, silbato a la boca, final del partido, final del compromiso, César. Final del partido, victoria no fácil de Cerro Porteño ante un Sportivo Luqueño que dejó toda la cancha de juego, perdió 3-2. Y te cuento que la selección y los directivos están llegando en París 3:30 de la madrugada ahora mismo. Muy bien, muchas gracias César por la información. Aquí ha ganado Cerro Porteño Sportivo Luqueño por 3 goles contra 2, Julio.
Sí, gracias César, también a Enrique Sánchez también por pasarnos la data. Paraguay llegaría entonces a las 3 de la mañana en París. Te dije que era la comisión directiva completa y jugadores también. Me imagino que algunos de los que están en zona de Europa se quedan ahí y el resto retorna a César, ¿no? Me imagino que es en ese orden. Creo que sí, ya llegaron a París, ya están en París. Ah, ya están en París. Perfecto, entonces, ya están en París. Entonces acaban de aterrizar en París, entonces, todo el plantel, la comisión de Paraguay y después seguramente la distribución. Recordando que en junio enfrentará la albirroja a Qatar. Por ahora lo que manejamos en la mesa chica es que va a ser en Ciudad de México. ¿Y será que podemos adelantar nuestro viaje, Nelson, también? Ir en junio a esa despedida, el albirroja también ahí en Ciudad de México y de ahí. Pero Paraguay tiene una despedida también, creo que entonces va a ser así. Va a entrenar a puertas abiertas antes de viajar a ese partido contra Qatar en el Estadio de los Defensores del Chaco y de ahí va a ir a jugar con Qatar en Ciudad de México. Esto imagino va a ser el 2 o el 3 de junio y después ya obviamente a volar hasta Los Ángeles, California para lo que va a ser el partido en la presentación, en la inauguración que corresponde a los Estados Unidos el día viernes 12 de junio a las 22 horas de Paraguay. Tenemos los horarios del segundo partido en California también, pero sería en la ciudad de Santa Clara a la 1 de la mañana, hora de Paraguay, jugaría con Turquía. Y el último partido a la hora 23 horas de Paraguay, jugaría su último partido en la misma ciudad, en el mismo estadio, en Santa Clara, enfrentando a la selección de Australia. Así sería la presentación de Paraguay. Podemos adelantar un poco más nuestro viaje a Ciudad de México y de ahí ya directamente acompañar lo que va a ser esa selección. Hoy cerró el proceso de acreditación también del Mundial, así que estamos atentos de la otra semana también a ver si tenemos la posibilidad de estar acreditados al Mundial y de poder nuevamente estar. Seguramente don Prisciliano Sandoval 10 estará acompañando desde el cielo también, César. Hay que prenderle una velita hoy, Sí, totalmente. Y el día sábado vamos a estar luciendo, si Dios lo permite, el Defensores del Chaco. ¿Y mañana? Donde lo tenemos presente. Por supuesto, la indumentaria la única, la que Melo. Sí, señor. Y mañana también estamos. Mañana 20:30 en Capiatá. Ahí nos vamos a trasladar. Estaremos en cancha donde estamos ofreciendo el partido entre Trinidense y Olimpia. Prácticamente un partido también que corresponde a esta fecha número 14, Nelson. Así es, entre otras cosas. ¿Sí? Con la barra de Deportivo Luqueño que tenía que salir primero. No quiere salir. Pero creo que Antimotines lo hacen ingresar nuevamente. Y capaz que la gente se hizo el anuncio ahí en Itagua. Lo de Cerro está en la barra. Indicó antes, mira, dice en la primera etapa que la primera que tenía que salir era el chaquete del Sí. Luego el Cerro Porteño. Y una ovación inmensa a Sí, Jorge sí, Chucarro, sí. donde se decía que a Chucarro no se va, realmente. Y se escuchan los de los petardos, Julio. Y termina consiguiendo una victoria. Mañana veremos. Mañana llega Ariel Holland. Y te digo que no es un técnico así. Ha jugado ha tenido esa posibilidad contra Independiente, en Rosario Central, que termina saliendo el campeón. Recuerdan ustedes, me parece el caso que termina consagrándose Rosario Central. ¿Te acuerdas, verdad, Nelson? Sí, pero en la mesa chica termina consagrándose, que para muchos hubo un disgusto. Y bueno, me parece que también la era de Chucarro marca un antes y un después también en Cerro Porteño, porque termina consiguiendo el equipo. Si bien obviamente no es el rival que uno tiene que medir también o calibrar el equipo de Cerro Porteño ante Deportivo Luqueño, con todo el respeto a la gente de Luque, ¿no? Porque tenés la Copa Libertadores que tiene que jugar Cerro Porteño, que ya está fijado. Miércoles 8 de abril jugaría a las 23 horas de Paraguay, 21 horas de Lima también en el Matute, enfrentando a Sporting Cristal. Por eso está llegando Ariel Holland ante Cerro Porteño. La figura del partido, César. Y déjame un poco pensar bien, Julio, voy a mirar mi agenda en Cerro Porteño. Hoy me gustó un poco, el capitán, el que tomó el timonel, Cecilio Domínguez. Sí, podemos
podemos coincidir entonces en eso. La figura del partido también entonces para Cecilio Domínguez. El destacado lo de Sergio Díaz, cambió totalmente el equipo de luqueño, César, ¿no? Y el arquero, obviamente que después me parece que hay que darle un podio más a este Francisco Mongelos. Sí, totalmente, de que entró Sergio Díaz, cambió el equipo deportivo luqueño. Lastimosamente sus compañeros no se adecuaron al juego que él siempre suele dar y bueno, luego la expulsión para mí un poco, como la palabra exacta, irresponsable de Alfredo Villarreal, sabiendo el juego experimentado, sabiendo que la cámara de distintos lados donde él le puede complicar y lo complicó al fin y al cabo, por eso vio la roja. Correcto. ¿Hay algo más que haya quedado, César? Ya vamos a hablar de sobremanera también sobre los auspiciantes, sobre los que nos van acompañando en el día de la fecha también, que ya va pasando en la pantalla. Nos faltaría agradecer a Che Pasta, ¿no? Sí, Che Pasta, que muy pronto van a estar en nuestros hogares para disfrutar las hermosas pastas caseras y artesanales. Y el agradecimiento también para el doctor economista Enrique Sánchez, que nos facilitó, nos confirmó que en junio juega la selección paraguaya ante Qatar y que ellos ya están en Francia. En París. Y de ahí en París, y que ahí van a partir rumbo a la capital. Creo que van a hacer otra parada. Y de París tiene que ser Guarulhos, salvo que vaya a Lisboa y de Lisboa directo a Asunción. Hay dos escalas, puede ser París-Lisboa, Lisboa-Asunción o París a Sao Paulo y de Sao Paulo un vuelo charter, obviamente también hasta Asunción. O sea, hay dos opciones, yo creo más lo de Guarulhos, que es un poco más accesible. Sí, por ahí. Sí, por ahí. Deseamos un buen regreso y que estemos ya compartiendo el día jueves, un jueves santo con ellos. Perfecto. Nos vamos, César. Nos vemos ahora. Mañana. Sí, ahora no mañana. En la ciudad de los mitos y las leyendas para estar con el puntero Olimpia Esportivo Trinidense Olimpia. De mi parte, esto hasta la próxima jornada. Así es que el altísimo señor le pone permiso. Perfecto, ahí despedimos al crack Arévalos también. Hoy estuvimos con los relatos del querido Nelson Rodrigo Pinto Salce también para este partido. Tremendo relato con varios goles, Nelson, ¿eh? Sí, yo esperaba más goles sinceramente en el segundo tiempo porque era 3-2, después Luqueño quedó con uno menos. Pero bueno, Cerro Porteño aparentemente se conformó, se cerró bien también el Deportivo Luqueño. Pero bueno, lo importante es ganar, así que eso lo consiguió el Cerro Porteño. Eso es lo importante y eso lo ha conseguido después de haberlo buscado ante la despedida de Jorge Daniel Achucarro, que seguro que era en la categoría de reserva como técnico, siempre está, digamos, cuando las papas queman, siempre respondió, sin embargo no le dan la oportunidad que realmente me parece se merece. México está ganando ahora a Bélgica en el minuto 19. Jorge Sánchez fue el autor del gol. Entre otros partidos, Canadá y Túnez están jugando en estos momentos 0-0. Está el compromiso, entre otros partidos hoy disputados en amistosos. Repasamos algunos resultados, donde Marruecos le ganó 2-1 a Paraguay. Perú y Honduras empataron 2-2. Argelia y Uruguay empataron 0-0. Países Bajos, Ecuador empataron 1-1. Inglaterra cayó ante Japón. Victoria de Japón 1-0 sobre Inglaterra. España y Egipto empataron 0-0. Portugal ganó a Estados Unidos 2-0. Argentina goleó 5-0 a Zambia el día de hoy. Entre otros partidos también hubo lo de la definición en penales por parte de Bosnia-Herzegovina, que ganó 4-1 a Italia en tanda de penales. 4-1 resultado definitivo en el partido normal. 1-1 entre Bosnia e Italia, que quedaron ahí por el camino. En cuanto a la Copa de Primera, el 2 de mayo Nacional empataron 1-1. Deportivo Luqueño acaba de caer ante Cerro Porteño 3-2. Y San Lorenzo, jugando local, cayó ante Deportivo Ameliano por 2-1. Hoy a la medianoche el partido de Bolivia ante Irán, obviamente. Irak, digo, sí, en la zona conflictiva. No, ese es Irán. Ese es Irak. No, esto es un tema del Oriente, vamos a decir entonces. Bueno, y esto es lo que tenemos por ahora. Mañana otra cobertura, otra transmisión. Vamos a estar siempre que podamos en los partidos, en las convocatorias que suelen surgir. A donde está el fútbol, ahí nosotros estamos. De mi parte ha sido todo, será hasta la próxima. Muchas gracias por la preferencia. Hasta pronto, muchas gracias, buenas noches, chao, chao.
Bueno, ahí despedimos también nuestra transmisión también a través de Más Deporte Paraguay, también a través de Radio Electrosport. Agradecimiento a la familia Ramírez también por recibirnos también, por aguantarnos más que nada, ¿no? En ese sentido, al querido Héctor Ramírez también. Agradecimiento de sobremanera a toda la familia también Ramírez que nos recibe, que nos acompañó también durante toda la transmisión deportiva. A todos los que nos han acompañado durante la transmisión. Ganó Cerro Porteño 3-2 en el partido luqueño. Mañana nos trasladamos hasta Capiatá en el estadio Erico Galeano para el compromiso entre Trinidense y Olimpia, 20-30 horas. Ahí los esperamos, agradeciendo al Altísimo en primer lugar por darnos la posibilidad de poder estar en esta jornada deportiva. Hoy estuvimos más temprano con Omar Paredes, con Oscar Quintana Jr., con Cachito Cabreras, también con la derrota de Paraguay, triste derrota de Paraguay, aunque algunos me dijeron que estaba bien, que es la prueba, y bueno, cosas que pasaron en el mundo. Ya Paraguay tiene confirmado los equipos a que va a enfrentar el Mundial: Estados Unidos, segundo partido con Turquía y el tercero contra Australia. Así que por su atención, muchas gracias, nos vamos, que tengan un feliz resto de jornada. En nombre de quienes habla, su amigo siempre Julio Alberto Cazón, Nelson Pintos, el querido César Ramón Arévalos, el querido Héctor Ramírez. Nos vamos, nos fuimos. Gracias, permiso. Ya, bueno, ya. Sí, no, tranquilo. Pura agua. Sí. Sí, sale, gracias a Dios, hay buenas señales. Cancha vergüenza. A ver si un par de chicas, porque no es la tarde, hubo churritos.